Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. La elección de Itachi capítulo 27. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Es el Kyuubi. Sakura observó con horror como su mejor amiga gruñía como una bestia cuando apareció la séptima cola, y luego una octava. Naruto ya no estaba en modo sabio. Sus ojos estaban rojos, completamente rojos, como los del demonio que vivía dentro de él. Y Madara quiere reunir a los Biju. No. No. ¡No! Sakura corrió justo cuando Madara dirigía sus palmas hacia los dos Jinchuriki. Uno de los poderes del Rinnegan era Tendo, camino celestial. Telequinesis, continuó, viendo a Naruto y Killer Bee, tomados por sorpresa, correr hacia la estatua demoníaca a pesar de sí mismos. Al ver a su compañera acercarse cada vez más a la horrible invocación, Sakura no lo pensó dos veces. Encadenó los teletransportes hasta estar incluso más cerca de la estatua que Naruto, tan cerca que podía sentir el chakra maligno sofocándola, y formó el signo de la cabra. Ruptura. Varias cosas sucedieron simultáneamente. El diamante verde en su frente se expandió hasta convertirse en una brillante corona de tinta, sus reservas de chakra explotaron y Naruto llegó a sus brazos con toda la gentileza de una tsunade borracha. El chakra corrosivo del Kyuubi inmediatamente comenzó a devorarla. Pero eso no era lo que preocupaba a Sakura. Con las colosales reservas del sello Jin, curarse instantáneamente era una mera formalidad. No, lo que lo hizo jadear de pánico fue el hecho de que Naruto ya no estaba consciente. Llegó a la estatua con la velocidad de una bala de cañón. Le tomó todos sus años de experiencia en el desarrollo muscular para absorber el impacto y escapar de la atracción de la estatua. Por un momento, incluso pensó que no tendría éxito, pero su terquedad finalmente dio sus frutos. No se detuvo hasta que estuvo varios metros de distancia. A su lado, había recogido a su hermano. Killer Bee parecía enojado, pero no ajeno a ello. Entonces, ¿por qué se desmayó Naruto? ¿Qué le pasa?, preguntó, intentando en vano ocultar su pánico. Él tenía el Kyuubi. No tienes por qué preocuparte. Es hora de unir fuerzas para masacrar a este lunático. ¿Unir fuerzas? ¿De qué estaba hablando Killer Bee? ¿Cómo podrían unir fuerzas cuando Naruto estaba? Sakura-chan. Naruto. Exclamó, dejando caer su carga en el barro. ¿Estás bien? El Kyuubi, una gran sonrisa se extendió por los labios de su mejor amigo. Cuando abrió los ojos, Sakura contuvo un grito de miedo. No era el aspecto del modo ermitaño. Esos ojos eran naranjas. Vi a mis padres, Sakura-chan. Detrás de ella, Sakura podía sentir las firmas de A y B moviéndose, manteniendo a Madara ocupado mientras Naruto se recuperaba. La distracción no duraría. ¿Por qué Naruto no podía tener logros cósmicos dentro de la aldea? ¿Por qué siempre tenía que suceder en medio de una pelea? Un segundo. ¿Sus padres? Namikaze Minato y Uzumaki Kushina. ¿Los dos poderosos shinobi muertos durante casi 2 décadas? Papá me dio la otra mitad del chakra de Kurama. Y mamá me ayudó a convencerlo para que nos ayudara. Mira, Sakura-chan. Y de repente, Naruto comenzó a brillar como una linterna. Naruto. Tú. Él estaba brillando. Sakura sintió la adrenalina corriendo por sus venas, todos sus instintos de lucha le gritaban que se moviera y luchara, pero Naruto brillaba como una luciérnaga en una noche de primavera y ella ya no entendía nada. ¿Había visto a sus padres? ¿Kurama? Sonrió mientras sus ojos se volvían del mismo naranja que el pelaje del demonio. ¿Una simple humana como ella tenía un lugar en esta lucha de gigantes? Naruto no pareció cuestionarlo. Él la miró con esa mirada que ella conocía tan bien. Tenía buenas noticias que contarle y esperaba su reacción. Él nos ayudará, Sakura-chan. El rubio finalmente declaró mientras gritaba el nombre de una técnica detrás de ellos. Kurama nos ayudará. ¿Kurama? El Kyuubi, explicó Naruto, levantándose. Su nombre es Kurama. Este es el nombre que le dio el ermitaño de los 6 caminos. Se frotó la parte posterior de la cabeza torpemente. Nunca pensé que tuviera nombre. Pero, Sakura respiró profundamente. Naruto se había reconciliado con su demonio. Está bien. Ella ni siquiera estaba tan sorprendida. Hacerse amiga de un constructo de chakra malvado era justo lo que necesitaba. ¿Has visto a tus padres? Ella preguntó en su lugar. Papá había sellado la mitad yin del chakra de Kurama dentro de él. Me dijo que era un mecanismo de seguridad que se activaría si usaba las 9 colas. Que los kami bendigan al cuarto Hokage por su previsión.
Y de repente hasta pude ver a mamá. Parecía tan feliz que Sakura no pudo evitar sonreír. Naruto siempre se había lamentado de no conocer a sus padres. No hablaba mucho de ello, pero como su mejor amiga, Sakura sabía cosas que otros no sabían. Me alegro por ti, dijo tomándolo en sus brazos. A diferencia del chakra rojo de antes, el que rodeaba a Naruto ahora parecía suave, cálido. Poderosos como los brazos de una madre dispuesta a todo para proteger a su hijo. ¿Fue la voluntad de Kushina manifestándose a través de la nueva apariencia de Naruto? Gyuki, cambio. Killer Bee rugió detrás de ellos. Bon Babiju. Naruto y Sakura saltaron inmediatamente. El Jounin no pudo evitar notar lo rápido que era Naruto. Ese chakra naranja que parecía hacerlo brillar era un nuevo modo, como el modo sabio. ¿Se había vuelto aún más absurdamente poderoso? Si ese era el caso, agradeció a los dioses, porque la enorme masa de chakra que Killer Bee acababa de lanzar ni siquiera arañó la estatua de Madara. ¿Esto era lo que sentían los bandidos a los que se enfrentaba? ¿Esta sensación de luchar contra una deidad? Madara parecía todopoderoso, pero no había usado su Rinnegan. Habían pasado unos buenos 10 minutos desde que usó la telequinesis para atraer a Naruto y Bee, y desde entonces, no había usado el ojo definitivo. No puede usarlo muy a menudo, se dio cuenta con alivio. No tiene control completo sobre este ojo. Por otro lado, dominaba su Mangekyou Sharingan a la perfección. Cuando aprovechó una abertura para teletransportarse y lanzar su puño a la máscara morada, el golpe no encontró resistencia. Tobi había usado la exasperante técnica que le permitía desmaterializarse a voluntad. Sakura sintió que la frustración la invadía nuevamente, incluso peor que cuando se enfrentó a Kisame. ¿Cómo golpear a un enemigo al que no se puede golpear? Todo lo que tenía que hacer era desgastar a sus enemigos evitando sus golpes. Con el corazón apesadumbrado, Sakura decidió alejarse. Incluso si tuviera todas las reservas de su sello frontal a su disposición, sería incapaz de tocar a Madara y contra el Sharingan, las ilusiones eran inútiles. Todos estos años de entrenamiento, y se encontró rezando para que un shinobi más poderoso que ella ganara. Sakura, conmigo. Una voz llamó detrás de ella. Kakashi-sensei. Debemos destruir esta estatua. Dijo su ex maestro. Voy a usar a Kamui para intentar aguantarlo. Esto es una locura, no tendrás suficiente. Chakra, casi dijo. Pero podría tener algo. El chakra médico no se percibía como una intrusión, era ideal para las transferencias. Voy a transferirte mi chakra, dijo. Kakashi asintió mientras su ojo izquierdo cambiaba de forma. A y B intentaron un ataque conjunto que obligó a Madara a retirarse. Los dos Jounins se miraron. Había llegado el momento. Sakura dejó que el chakra médico se acumulara alrededor de sus manos y las colocó sobre la espalda de Kakashi mientras el ninja copia lanzaba su técnica. Sintió que el chakra abandonaba el Kamui, absorbido por un Mangekyou cada vez más voraz. Por un segundo, incluso creyó ver brillar el espacio alrededor de la estatua, luego nada. Demasiado. Valió la pena intentarlo. Es inútil, sensei, dijo mientras Kakashi persistía con su inútil técnica. Si esta estatua ha sellado 7 Biju, nunca tendrás suficiente chakra para absorberla. Sintió que los músculos de Kakashi se tensaban bajo sus manos, pero el hombre finalmente obedeció. Sakura continuó su transferencia por unos segundos y luego dejó que el chakra verde se disipara. Apretó los dientes al darse cuenta de que ese intento desesperado realmente había agotado las reservas de su foca. Si tan solo no hubiera usado la energía almacenada en el diamante verde durante la pelea contra Sasuke. Estarías muerta, le recordó una pequeña voz en su interior. Sí, utilizar la técnica de renovación había sido la única forma de sobrevivir. Eso no significaba que no estuviera furiosa con su ex compañera de equipo. Para esta batalla, deseó tener años de chakra almacenado en el sello, no meses. Pero la suerte rara vez sonrió a quienes contribuyeron al genocidio. Señor Aruno. Gritó una voz desde un lado. Sakura se dio la vuelta. Sabaku no Temari yacía en el suelo, una herida aterradora le atravesaba el abdomen. Un shinobi de rayo se inclinaba sobre ella. Fue solo entonces que a Sakura se le ocurrió mirar a su alrededor. Alrededor de la estatua demoníaca, se desarrollaban cientos de peleas, y en el suelo, vio demasiados cuerpos vestidos con los uniformes de los shinobi aliados, pero ni un solo médico. ¿Estaban fuera de su campo de visión? O, como suele ser habitual, simplemente no había suficientes. Sakura miró a Naruto que le estaba gritando algo a Madara, luego a Temari en el suelo, luego a los pantanos teñidos de sangre. Ella apretó los puños. Confío en ti, Naruto. Invoca. Gritó, poniendo su palma en el barro.
Katsuyo apareció en todo su prístino esplendor, su blancura casi cegadora en el opaco paisaje. Sakura no perdió ni un momento. Katsuyu-sama, necesito su ayuda para curar a mis aliados. Adelante, Sakura-chan. Sakura saltó sobre la cabeza de la reina babosas y cerró los ojos. Ella sintió que el Kumonin se acercaba, y otra firma que identificó como la de Ugayasi se paró frente a Katsuyu. Era una de las reglas fundamentales que Tsunade Shizuru inculcó a sus subordinados. Proteger siempre a la médica cuando realiza una técnica delicada. Técnica conjunta, ella cantó en perfecta sincronización con la reina babosas. Red curativa. Y el cuerpo de Katsuyu debajo de ella comenzó a descender mientras la invocación se dividía en 1000 pequeñas babosas que se extendían por el campo de batalla como tantos gusanos blanquecinos. Sakura colocó sus manos en el sello del tigre y se concentró. Era la técnica más perturbadora que conocía. Solo lo había practicado una vez durante el entrenamiento, y al usarlo en la vida real se sintió mareada. Todo lo que vieron las babosas, todo el cuidado que le brindaron, las caras y las peleas y los cadáveres, todo volvió a él como si le hubieran arrojado muchos ladrillos a la cara. Pero la técnica fue útil. Las babosas avanzaron, regenerando a los heridos, salvando a unos pocos shinobi afectados de una muerte segura, y a medida que pasaban, la vacilante moral de la alianza aumentaba. Ella no envió una babosa hacia Naruto, veo a Jinchuriki se regeneró demasiado rápido como para necesitarla. En cuanto a... Si él estaba herido, sin duda su hermano haría un escándalo suficiente para que ella se diera cuenta. Confío en que derrotarás a Madara. Fue el grito de Kakashi lo que la sacó de su trance médico. Obito. Obito. El recuerdo de Sakura entró en acción inmediatamente. Uchiha Obito, antiguo alumno del cuarto Hokage, antiguo compañero de equipo de Kakashi, murió 20 años antes. ¿Por qué Kakashi pedía un muerto incluso antes del ataque del Kyuubi? Todas las babosas habían alcanzado sus objetivos. Adelante, Sakura-chan, la voz de Katsuyu resonó a través de su conexión telepática. Ve a ayudar a tu gente. El ninja médico transmitió una ola de gratitud a su invocación y rompió la técnica unida. Cuando abrió los ojos, su mirada se dirigió inmediatamente a Naruto, todavía naranja, brillando con chakra y, gracias a los dioses, ileso, y luego a un rostro desconocido. En el suelo yacían los restos de la máscara lila. Tobi finalmente se mostró, y no era Madara. Es un Uchiha, sí, se dio cuenta Sakura mientras se unía a su maestro, pero no es el que pensábamos. Habían sido engañados, todos ellos, se dio cuenta Sakura, apretando los puños mientras daba 2 pasos detrás de Kakashi-sensei. Incluso Itachi había sido engañado. Este hombre que ella veía por primera vez no era Uchiha Madara. Pero si realmente era el famoso Obito, ¿cómo pudo sobrevivir? Pensé que estabas muerto, dijo Kakashi. Naruto y Sakura intercambiaron una mirada y, con un acuerdo tácito, vinieron a flanquear a su antiguo maestro. Sakura se había enterado de las circunstancias de la muerte de Obito mientras miraba viejos informes sobre los Uchiha. Ella inmediatamente compartió esta información con Naruto. El compañero de equipo de Kakashi murió protegiendo a su amigo, ¿cómo podría estar vivo? Y sobre todo, ¿cómo pudo convertirse en ese monstruo del resentimiento dispuesto a iniciar una guerra para llevar a cabo un plan con objetivos oscuros? Como puedes ver, estoy vivo, respondió Obito simplemente. La mitad derecha de su cara, la que contenía su Mangekyou, estaba horriblemente quemada. El lado izquierdo, por el contrario, parecía radiante de juventud, casi demasiado terso y pálido. Sakura comprendió inmediatamente que la supervivencia de Obito no se debió solo a una suerte extraordinaria. Su apariencia no era natural. Alguien había ayudado a Uchiha a recuperarse de sus heridas, pero ¿quién? Estoy vivo, repitió Obito desde lo alto de su estatua maldita. Pero Rin no. ¿Por qué tú, Kakashi? Naruto y Sakura agarraron cada uno el brazo de su sensei mientras saltaban hacia la izquierda. La bomba de chakra negra que brotó de la estatua creó un enorme cráter en el que comenzó a fluir el lodo del pantano. La dejaste morir. Los dos amigos intercambiaron una mirada. ¿Kakashi dejó morir a Rin? Nunca habían leído nada sobre ello. Y sobre todo, pensó Sakura, ¿qué tiene esto que ver con la guerra que los ocupaba? La dejaste morir, continuó su enemigo, mientras Kakashi, todavía en shock, se quedaba sin palabras. Un mundo donde Rin no existe es un mundo imperfecto. Madara me hizo entender eso. Gracias a su legado, gracias al plan Ojo de la Luna, este mundo falible finalmente alcanzará la perfección. Fue más de lo que Naruto podía soportar. Oye, viejo. ¿Es por eso que iniciaste una guerra? ¿Porque este Rin está muerto? Silencio, Uzumaki Naruto.
No sabes nada del dolor y la pérdida. Sakura sintió ganas de volarle la cabeza como si fuera una fruta demasiado madura. ¿Quién conocía el dolor y la pérdida mejor que Naruto? El mismo pensamiento cruzó la mente de los 3 miembros del equipo 7. Ni siquiera una frase, apenas una palabra. Un nombre. Sasuke. ¿Quién era este hombre que regresó de entre los muertos para decirles que su dolor era mayor que el de ellos? Ah, bien. Escupió con todo el veneno acumulado durante años. ¿Crees que eres el único que perdió a alguien, Uchiha? Mira a tu alrededor. Con un amplio movimiento de su brazo, los abarcó a todos. Ellos enfrentándose a Obito, la estatua demoníaca, Temari que se levantaba con dificultad, los innumerables luchadores que atacaban y morían en los pantanos. Somos Shinobi, gritó mientras lágrimas de ira brotaban de las comisuras de sus ojos. Todos perdimos a alguien, pero no iniciamos una guerra. Obito la miró fijamente con sus pupilas desiguales. Ella inmediatamente bajó la mirada, razonable incluso en su furia. ¿De qué serviría su ira si la arrastraran estúpidamente al mundo de pesadilla de Tsukuyomi? No importa lo que pienses, dijo finalmente Obito. Morirás junto con este mundo imperfecto, médico. Todos saltaron a la vez. Obito y Naruto delante, A, B, Sakura y Kakashi detrás. Sakura sintió que su antiguo maestro aterrizaba a su lado. Cuando se giró hacia él, su Mangekyou Sharingan estaba girando lentamente. Una idea empezó a tomar forma. Tu Sharingan. El Sharingan de Obito, corrigió inmediatamente. Los dos Jounins se miraron el uno al otro. Naruto lanzó otra bomba Biju a Obito, quien se desmaterializó justo a tiempo. Por supuesto. El Sharingan que manejaba Kakashi era una transferencia. El mundo Shinobi pensó que era su Sharingan, pero estaban equivocados. El ojo había pertenecido a Obito. Y las técnicas especiales que poseía este ojo. Sensei, ¿crees que la técnica que usa para esquivar golpes es similar a la de tu Kamui? Estoy seguro de ello. Pero entonces Sakura contuvo un grito atónito cuando se dio cuenta de lo que eso significaba. Obito puede ser alcanzado. Todos habían creído que su enemigo simplemente se había desmaterializado, pero si ese no era el caso, sí, en cambio, Obito había teletransportado parte de su cuerpo a la dimensión Kamui. Entonces todo lo que Kakashi tenía que hacer era enviar a alguien a esa dimensión. Lo atacaremos en ambas dimensiones. No tendrá manera de escapar. Exclamó la Kunoichi. Tobi podría ser derrotado. Tenemos que hacer esto rápido, dijo Kakashi. No sé cuánto tiempo durarán Naruto y Bee contra esta estatua. Sakura miró el campo de batalla. Enormes cadenas negras perseguían a los dos Jinchuriki a donde quiera que fueran. La joven apretó los puños, imaginando lo que sucedería si las cadenas atraparan a uno de los dos Shinobi. Esto no debería haber sucedido. Envíame a la dimensión de Kamui cuando estés lista, dijo, comprobando que las horquillas que le dio Naruto sujetaban su cabello rosado en su lugar. Pero el Kopi Ninja no había terminado. No podré usar Kamui mientras ataque a Obito. Es demasiado rápido para que pueda dividir mi atención. Necesitamos una tercera persona. La mirada de Sakura se dirigió inmediatamente a Naruto. ¿No era el rubio el tercer miembro del equipo 7? Pero esta elección no fue estratégica. Su ataque dependería en parte de la sorpresa. Naruto necesitaba seguir distrayendo a Obito. Por la misma razón, Killer Bee ya fueron excluidos. Necesitamos un especialista en Taijutsu, pensó en voz alta, alguien que pueda matar o herir gravemente de un solo golpe. Gai y Lee estaban en el escuadrón que acompañaba a Tsunade. Sakura no conocía lo suficientemente bien a los shinobi de las aldeas aliadas como para confiarles una misión tan delicada. Piensa, se dijo a sí misma, esquivando mecánicamente una técnica de Suiton desviada por un shinobi desconocido, ¿quién podría ayudarnos? Ve por Yashi. Kakashi ordenó, cortando con un shuriken al gato invocado que acababa de saltar sobre él. Explícale lo que queremos hacer. Sakura asintió. Igayashi, por supuesto. Soy una idiota, pensó mientras escaneaba el área en busca del líder Hyuga. Le dijeron que era una especialista en taijutsu y ni siquiera pensó en el maestro indiscutible del puño suave. Yashi luchó entre los miembros de su clan. Cuando la vio venir, remató a un oponente y se dirigió hacia ella. Sakura inmediatamente comenzó a tratar la herida en su hombro mientras le explicaba el plan. Entonces no es invulnerable, suspiró Yashi cuando ella le explicó la teoría de Kakashi. Podemos derrotarlo. El alivio parecía alojarse en cada una de las innumerables pequeñas arrugas que recorrían su piel. ¿Había mostrado ya estos signos de la edad unos meses antes, o fue la guerra la que ayudó a que los años lo alcanzaran? La guerra, el dolor y la fatiga los envejecieron prematuramente. Pero todo terminaría pronto.
Matarían al creador de esta locura o morirían en el intento. Sakura rozó el kunai que Itachi le había dado, sujeto a su cinturón en una pequeña bolsa que los separaba de sus armas normales. Sí, de una forma u otra, todo terminaría pronto. Cuando llegaron al pie de la horrible estatua, Kakashi los estaba esperando. Sakura hizo oídos sordos a los rugidos compartidos de Naruto y Killer Bee. Entre golpes que no le alcanzaban, Obito hablaba de paz, de un mundo mejor donde nadie vería morir a sus amigos, y en su boca, esas promesas, por muy bonitas que fueran, eran tan vacías como el sueño de un loco. Debió haber estado loco para haber llevado al mundo Shinobi a la Cuarta Guerra Mundial y afirmar, contra todo pronóstico, que su objetivo final era la paz. Sakura pensó en Ino, Choji y Shikamaru, probablemente ya muertos, en Sasuke, en Itachi, y sintió que su odio aumentaba. Tobi tenía que morir. Ella apretó las correas de sus guantes. Tobi iba a morir. Los ojos naranjas de Naruto se fijaron en los de ella. Sakura levantó una mano frente a ella y la apartó como si estuviera espantando una mosca. Dame un poco de espacio. Konoha tenía su propio lenguaje de señas, pero habían realizado tantas misiones juntos que habían comenzado a desarrollar el suyo propio. Naruto saltó hacia Tobi con tanta fuerza que cuando el desertor se desmaterializó, lo atravesó y llegó varios metros detrás de la estatua. Ahora, Sakura y Ashi corrieron al mismo tiempo. 20 metros, 15, 10, Obito los miró con la confianza de quien se sabe intocable. Entonces todo a su alrededor se volvió gris mientras el Kamui se la llevaba. La transición ocurrió tan rápido que si hubiera parpadeado, Sakura ni siquiera habría notado el vórtice que la absorbió. Puso un pie sobre un suelo de piedra y miró rápidamente a su alrededor. La dimensión de Kamui no era más que una pila de columnas gigantescas de alturas aleatorias. No había cielo, ni horizonte, ni sol, solo una inmensidad negra y esos pilares se iluminaban sin que ella supiera cómo. El aire húmedo del pantano había dado paso a una atmósfera seca y helada, como una mañana de invierno en las montañas relámpago. Los sonidos de la batalla se habían desvanecido en un silencio ensordecedor. En este universo monocromático, la capa de nube roja de Tobi era tan visible como la sangre en la nieve. Sakura saltó al pilar donde acababa de aparecer el medio cuerpo. La adrenalina la impulsó hacia adelante y un deseo salvaje y brutal se apoderó de todo su ser. Quería matarlo. Finalmente era vulnerable. El final de la guerra estaba a solo un golpe cargado de chakra de distancia. Si lo esquivaba, no importaba, porque Yashi estaba esperando al otro lado. Shanaro. Ella gritó, abalanzándose sobre él como una diosa vengadora. Tobi desapareció. Sakura no bajó la guardia, con los ojos bien abiertos, lista para atacar al primer miembro que apareciera en su campo de visión. 1 segundo. 2. 3. Tobi había decidido luchar solo en el mundo real. Estaba esperando a que ella se relajara antes de venir a acabar con ella. Una gota de sudor le corrió por la sien. Sus ojos empezaron a arder. Ella cerró los párpados. Cuando los abrió de nuevo, Naruto estaba gritando. Kakashi-sensei. Rojo. El movimiento de Sakura fue más un reflejo que una decisión consciente. No fue hasta que su mano estuvo enterrada en el estómago de Obito que se dio cuenta de que el hombre ya estaba herido. Su brazo derecho colgaba flácidamente, un sello distintivo del bloqueo Tenketsu, y un olor a carne quemada acompañaba el agujero que casi le perforaba el pecho. Sakura tuvo tiempo de ver salir al Raikiri de Kakashi antes de darse cuenta completamente de la situación. Incomprensiblemente, durante el puñado de segundos que había pasado en la otra dimensión, Obito había recibido un disparo en el brazo por parte de Yashi, había atacado a Kakashi y, por lo tanto, le había dado la oportunidad que le faltaba de usar su famosa técnica de asesinato. El Raikiri había cumplido su misión: atravesar a Obito. No. 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 Pero a un precio infinitamente alto. Ante los ojos atónitos de su estudiante, Kakashi murió justo cuando el canto de los pájaros relámpago se apagó. Sakura dejó a Naruto gritando de rabia detrás de ella. Su sensei estaba muerto por esta oportunidad, se condenaría antes de dejarla pasar. El mundo recordaría a Ataque Kakashi como el hombre que ayudó a derrotar al peligroso loco que era Uchiha Obito. Con la mano aún enterrada en el estómago de Obito, obligándose a apartar la mirada del cuerpo sin vida de su sensei, formó el bisturí más afilado de su carrera como médica. Ella no tenía idea de dónde Obito había sacado la fuerza necesaria para una técnica de teletransportación. Sin el brazo de Obito y el kunai al final para sostenerlo, el cadáver de Kakashi se desplomó, arrojando salpicaduras grisáceas. A pocos metros de distancia, su asesino vertía vísceras e intestinos en los pantanos, y el agua fangosa alrededor de sus pies se estaba volviendo roja. Finalizado.
Finalmente todo terminó. Obito nunca sobreviviría a esta lesión. No era médico y no poseía nada parecido a una técnica regenerativa. Y aún así Sakura no se desplomó de alivio. Como las reservas de su diamante frontal se estaban agotando peligrosamente, recurrió a ellas para eliminar el cansancio que hacía temblar sus músculos. Obito podría estar al borde de la muerte, pero aún no estaba muerto, y si ella no podía mirar su Sharingan a la cara, observaría sus labios hasta que saliera su último estertor. Él era un shinobi, y Sakura no se sorprendería si, a falta de unos segundos, se abalanzara sobre uno de ellos y llevara a alguien a la tumba. La lucha continuó furiosa por todos lados, pero el área que rodeaba la estatua demoníaca estaba sumida en el silencio. Sakura no necesitó darse la vuelta para saber que Naruto y Ashi también estaban viendo los momentos finales de Obito. Para Konoha, esta guerra ya había durado mucho más de unos pocos meses. La traición de Madara y sus consecuencias fueron un hilo conductor en la historia de la aldea, un veneno latente que había esperado generaciones para despertar. Los ninjas de Konoha querían grabar este momento en su memoria. Cuando los labios de Obito se movieron, Sakura quiso gritar. Izanagi leyó y se le heló la sangre por dentro. La kunoichi se lanzó hacia adelante. Naruto fue más rápido. En un abrir y cerrar de ojos, había alcanzado el lugar donde estaba su enemigo. Demasiado tarde. Su puño atravesó el aire mientras el Izanagi deformaba el tejido de la realidad. Es invulnerable durante la técnica. Sakura le gritó a su mejor amiga. ¡Mierda! Y Naruto golpeó, volvió a golpear el cuerpo de Obito, que se desmaterializó bajo sus puños mientras Sakura, indefensa, veía reaparecer la herida fatal. Izanagi, la técnica que dobla la realidad misma, cura lo que habían pagado tan caro para infligir. Fue injusto. Kakashi-sensei había muerto para derrotar a Obito, y Obito solo tuvo que sacrificar su Sharingan para sobrevivir. ¿Cómo lo harían ahora? ¿Qué podían hacer? Naruto y B habían evitado ser absorbidos por la estatua solo gracias a su entrenamiento y suerte. Solo bastaría un error para que Subihu contribuyera al loco plan de Akatsuki. ¿Iban a perder? Sin Kakashi, nadie podría impedir que Obito se refugiara en la dimensión Kamui. Gracias al Biju contenido dentro de la estatua, el líder de Akatsuki tenía un suministro casi ilimitado de chakra. Era intocable, invulnerable, inmortal. ¿Cómo pudieron llegar hasta él? Con esta técnica, ¿no acababa Obito de ganar la guerra? Sakura sintió que el miedo se apoderaba de ella. Ella no quería la paz ilusoria que el hombre había proclamado. Iba a reducirlos al estado de marionetas lobotomizadas que seguían fielmente su sueño loco. Con el pretexto de salvarlos, iba a matarlos a todos. Él iba a destruir sus mentes y ellos no podían detenerlo. Naruto continuó golpeando el vacío con la energía de la desesperación. Sakura miró a su alrededor. A y B estaban uno al lado del otro, sus rostros sombríos, observando al Jinchuriki más poderoso atacar a un enemigo inalcanzable. La herida de Obito continuó sanando. Sakura sabía que el mundo era injusto, pero esto era demasiado. Deberían haber ganado. ¿Cómo podría un solo derecho hereditario cambiar el curso de la historia? Los Uchiha eran demasiado poderosos. Ella estaba asustada. El agua del pantano estaba roja por la sangre derramada durante las últimas horas, ¿y todo para qué? ¿Una única técnica para anular todos sus esfuerzos? Había menos ruido, se dio cuenta con distanciamiento clínico. Ambos ejércitos habían sufrido su cuota de pérdidas. La batalla pronto terminó. Pero este enfrentamiento titánico había sido en vano. Obito sobreviviría y los mataría a todos. No quiero morir. La herida estaba medio cerrada. ¿Cuánto tiempo duró Izanagi? ¿Qué respiro tuvieron antes de que Obito comenzara a gobernar nuevamente su estatua maldita? Lo siento, Shizou. No lo lograremos. Él es demasiado poderoso. Ella escuchó los gritos mientras la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. Comenzó con gritos distantes de alegría, tan diferentes de los gritos de guerra que primero pensó que era un genjutsu. Pero los ruidos continuaron a pesar de su kai. Apresurados, cada vez más numerosos, cada vez más cercanos. Sakura no se atrevió a apartar la mirada de Obito, hasta que oyó su voz. Izanami, entonó, y ella no pudo evitar el pobre sollozo de alivio que se le escapó. Cuando Sakura se dio la vuelta, Itachi estaba allí, con una lágrima de sangre cayendo de su ojo izquierdo. Sakura, conmigo. Tsunade ordenó, corriendo junto a ella hacia Obito.
Ella robó unos segundos para observar a Itachi. Con avidez él estaba sano y salvo aparte del ojo que acababa de sacrificar, alabado sea el sabio, y la gratitud que creció dentro de ella era tan intensa que temía estallar, pero Sushizo acababa de darle una orden, y Sakura no era nada sino obediente. Ella se abalanzó sobre Obito con feroz alegría. No fue una pelea, fue una ejecución. Sin Izanagi para salvarlo, el hombre estaba mortalmente herido y moriría antes del atardecer. Sakura descubrió que no le importaba. Hundir los puños en la pálida carne del traidor la hizo sentir eufórica. Las consideraciones morales que a veces la restringían habían sido pulverizadas junto con la caja torácica de Kakashi. Los tres, todos jounins y entrenados en las mismas tácticas de combate grupal, vencieron fácilmente al moribundo Uchiha. Fue Naruto quien asestó el golpe final. Había allí una especie de justicia poética, pensó la joven. Un Rasengan atravesó el cuello de Obito, el orbe azul cielo contrastaba con el gris cansado del pantano. La caída de Obito fue casi decepcionante. Murió antes de que su cuerpo se hundiera en el barro enrojecido, con una expresión de sorpresa grabada en sus rasgos asimétricos. Durante largos segundos, nadie se movió. ¿Eso es todo? Sakura pensó, viendo cómo la capa de nube roja se mojaba gradualmente. Luego se reprendió a sí misma por su propia estupidez. Por supuesto, eso fue todo. ¿Qué esperaba? ¿Que un kami descendiera del cielo para felicitarlos? ¿Qué pasaría si de repente apareciera un rayo de sol y provocara la aparición de arcoíris en la atmósfera húmeda? Tobi estaba muerto y, se dio cuenta, eso era suficiente para ella. Cuando ella miró hacia arriba, Naruto tenía los ojos elevados hacia el cielo. El manto naranja de luz que lo rodeaba se desvanecía lentamente, dejando atrás el cabello rubio y la piel bronceada por el sol de su mejor amigo. Él debió haber sentido su mirada porque de repente se giró hacia ella, con una sonrisa exhausta pero radiante en sus labios. Lo logramos, Tebayo, lo logramos, Sakura-chan. Habían tenido éxito. Habían ganado la guerra. Okami, habían ganado la guerra. Sakura cayó en sus brazos. Lo logramos, repitió con un sollozo de emoción. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Con el rabillo del ojo, vio a Itachi cerrar los ojos desiguales de Obito. Muramura Kari estaba desgarrado. La mitad de ella estaba contentísima. Habían ganado una guerra, por la gran montaña. Se iban a casa. Por fin iba a volver a ver a su hijo. ¿Cuánto debía haber crecido en 6 meses? Su madre debería haber tomado innumerables fotografías para documentar el crecimiento del bebé. La otra mitad protestó vehementemente por su situación actual. La guerra había terminado, sus compañeros de armas estaban celebrando y ahora ella estaba en una estúpida misión de exploración con un Sunanin que no podía articular más de 3 palabras. Todo esto porque tuvo la desgracia de nacer sensorial. Kari frunció los labios mientras se abría paso entre los juncos. Oh, cómo podía odiar esos pantanos estancados. Nunca más volvería a hablar mal de los secos inviernos de Kumo, de nada excepto de ese barro que se filtraba por todas partes, y quería decir por todas partes. De repente, cesó sus recriminaciones internas. El Sunanin casi la atropella cuando ella saqueó. Ignorando su incompetencia, Kari levantó 2 dedos, luego apuntó con su dedo índice hacia el oeste y transcribió una distancia en un complejo ballet digital. 2 personas en esta dirección. ¿Ninja? Firmó su compañero. Sí. Debilitado. Cuando revelaron su presencia, el chico de cabello negro encontró la fuerza para acercarse a ellos con su diadema Konoha-nin antes de desmayarse. La rubia inconsciente se desplomó con él. Kari levantó una ceja. Bien. No habrían durado ni una hora más, observó mientras daba un paso adelante para levantar a la niña y cargarla sobre su hombro. El Sunanin hizo lo mismo con el muchacho y emprendieron el regreso al campamento. Capítulo 28. El barro se separó alrededor de su zapato. Las batallas entre shinobi eran tan raras como destructivas. Cuando esto ocurrió, el suelo quedó marcado para generaciones. El auge de la tecnología había plagado las marismas de miles de agujeros como si fueran heridas abiertas, y el agua que anteayer bañaba las bases de los juncales fluía ahora hacia esas innumerables acequias. El goteo del agua producía un sonido de fondo extrañamente bucólico en un paisaje tan aburrido. El agua, al llenar los pozos, dejó tras de sí un lodo grisáceo con olor a podredumbre. Cuando Sakura levantó el pie, la marca en su planta fue rápidamente tragada por el barro. Intentó convencerse de que los reflejos de color rojo sangre que a veces veía allí eran solo producto de su imaginación. Ella había abandonado el campamento 15 minutos antes, por orden de Tsunade de aclarar su mente en lugar de usar su propio hombro como almohada.
Sus intentos de conciliar el sueño habían sido en vano. Una niebla de cansancio la envolvía sin levantarla jamás. Desesperada, la kunoichi decidió salir a caminar. Ahora, cada paso lo alejaba más de las fosas comunes y de su olor a carne podrida. A lo lejos incluso se podían ver arbustos, pero no quedaba ninguno en la zona de combate. Pero a pesar de las órdenes de Shisou, incluso aunque le dio la espalda a la carnicería, le fue imposible pensar en otra cosa. Demasiadas preocupaciones rondaban su cabeza como tantos lobos alrededor de una presa debilitada. La lucha había terminado, sí, pero los shinobi no podían simplemente abandonar los pantanos y regresar a casa. Había patrullas que establecer, focos de resistencia que eliminar, alianzas que cambiar. Una estatua para ser destruida. Esta sola pregunta había ocupado al Consejo Kage durante varias horas. Afortunadamente, Tsunade había llegado acompañada de Gaara, y las 3 autoridades supremas de las aldeas aliadas habían podido ponerse a trabajar de inmediato. A pesar de la muerte de Obito, su invocación demoníaca no había desaparecido, elevándose sobre los pantanos como la efigie de un dios malvado. El primer pensamiento fue hacerla pedazos. La idea vino de un ninja de Konoha que Sakura no conocía bien y fue recibida con miradas escépticas. La invocación había resistido las bombas de cola combinadas de Naruto y B, las técnicas duales de A y B, la fuerza titánica de Sakura y Tsunade. Si algo era seguro, era que su diseñador la había construido para durar. Pero los ninjas de Konoha no se habían rendido. Era necesario agotar todas las posibilidades, había declarado, para no dejar escapar ni una sola pista. Si la fuerza bruta no hubiera funcionado, entonces la alianza tuvo que probar sellos, técnicas especiales, Keka y Genkai. Cualquier cosa menos sería una imperdonable falta de rigor. Tuvimos que admitir que no estaba equivocado. Los mejores especialistas fueron enviados a la zona alrededor de la estatua. Por supuesto, la dificultad del problema había aumentado exponencialmente cuando los Kage se dieron cuenta de lo que los soldados de a pie habían notado horas atrás. El chakra de la estatua estaba devorando las defensas de cualquiera que se acercara demasiado. La mayoría de los especialistas tuvieron que retirarse, dejando solo a aquellos cuyo chakra era lo suficientemente fuerte para protegerlos para trabajar. La propia Sakura se vio obligada a retirarse, sus reservas eran demasiado bajas para sostener el ataque de la estatua. Sin la ayuda del sello de la creación, ella estaba en el promedio más bajo de Jounins en términos de cantidad de chakra. Los 3 Kage continuaron sus discusiones mientras observaban a Naruto agotar su ingenio en la estatua, luego regresaron a su tienda cuando el Jinchuriki admitió, temporalmente, la derrota. Tsunagakure puede ocultarlo, había ofrecido Gaara. El desierto es vasto. Ase había ido en una sonora carcajada. ¿Y dejar el chakra de los 7 Biju en manos de Tsuna? Él había replicado. No me hagas reír, Kazekage. Incluso Tsunade había rechazado la propuesta. Tengo fe en nuestra alianza con Tsuna, contigo, Gaara. Pero no puedo estar seguro de que su sucesor, o el sucesor de su sucesor, sea digno de confianza. Si Tsuna esconde la estatua, nada impedirá que la utilices dentro de un siglo o 2. Gaara había retirado su oferta, afirmando que entendía los argumentos del otro Kage, aunque, insistió, no había ninguna intención duplícita detrás de su oferta. Tsunade había dicho que no tenía ninguna duda al respecto. En cuanto a, lo había mirado con crueldad. La traición de Tsunagakure bajo la influencia de Orochimaru, 7 años antes, no había sido olvidada. Finalmente se decidió que Konoha albergaría temporalmente la estatua. Su unidad de investigación trabajaría para destruirlo, o al menos extraerle el chakra y dejar que se pierda en la naturaleza. Si la aldea fallaba en esta misión, se convocaría una cumbre Kage y los 3 poderosos shinobi decidirían un nuevo curso de acción. Resuelto este punto, el consejo pasó a la segunda prioridad del día. Una ráfaga de viento, probablemente el remanente de una técnica futon, trajo el olor rancio del campamento a Sakura. La kunoichi arrugó la nariz y aceleró. No debo oler mejor, pensó, llevando uno de sus largos mechones rosados frente a ella. Su cabello era tan grasiento que lograba reflejar la tenue luz de los pantanos, y cuando levantaba el brazo, un olor penetrante se elevaba desde sus axilas. Qué lejos estaban las elegantes kunoichi descritas en los cuentos que devoró durante su infancia. La brisa se desvanece, y con ella el dulce aroma de carne de caza. El consejo había despachado su segunda prioridad mucho más rápidamente. ¿Qué hacer con los cadáveres amontonados al borde del campamento? Fuego, alguien había sugerido. Tsunade había resumido la opinión general con un bufido de desprecio. Sus pies estaban en el barro y el aire era tan húmedo que las gotas de agua se les pegaban a la piel.
Quemar los cuerpos sería difícil, un desperdicio de recursos, y eso era precisamente lo que trataban de evitar. El primer paso, había dicho Nara Yoshino, era reconocer los cadáveres. Estaban buscando miembros shinobi de las aldeas aliadas y los raros Mizunin con técnicas hereditarias. Algunos serían repatriados a su aldea de origen, los otros enviados a Konoha donde serían diseccionados por equipos médicos para ver qué se podía aprender de ellos. Afortunadamente, Tsunade y Gaara habían traído consigo varios cientos de pergaminos de almacenamiento, suficientes para acomodar los cuerpos y hacer más fácil su transporte. En cuanto a los enemigos que no tuvieron la suerte de haber sido dotados con Kekkei Genkai, simplemente serían abandonados a su suerte. A Naruto no le gustó esta solución. Hay niños que murieron, date bayo. Pero Sakura había sido uno de sus partidarios. En un clima como ese, los cuerpos se pudrirían rápidamente, y eso sin tener en cuenta la fauna local que aceleraría considerablemente el proceso, argumentó. Normalmente uno habría temido que se avecinaran epidemias, con tantos cadáveres abandonados a la intemperie, pero... todo el mundo lo pensó, nadie se atrevió a decirlo. ¿Por qué temer a las epidemias cuando, gracias a la princesa Tsunade y su equipo médico, todo Aguaya era una enorme tumba? La cuestión de los prisioneros ni siquiera se había planteado. Debería haber habido algunos. El resto del concilio había sido puramente logístico. Habían debatido durante horas sobre la devolución de los alimentos, el tributo exigido a la tierra y su reparto entre los aliados, el reparto de las tierras conquistadas de agua, qué concesiones hacer a los daimyo que querrían su parte del pastel, la posibilidad de un contraataque de los pocos supervivientes. Sakura había pasado largas horas entre las tiendas médicas y el consejo, dejando una operación solo para seguir las negociaciones, era aprendiz del Hokage y no podía ignorar los últimos acontecimientos, durmiendo de pie en el camino entre el área médica y aquella donde se encontraba el consejo. Aguantó hasta que le dijeron que ya no había más pacientes en estado absolutamente crítico. Habían sido salvados o habían muerto mientras ella operaba a otros. Fue entonces cuando empezó a asentir con la cabeza. Tsunade, cuyo temperamento ya memorable no fue ayudado por la fatiga, la envió rápidamente. Desde entonces, Sakura ha estado caminando. Tendré que quemar mi uniforme cuando regresemos. Oscilaba entre momentos de relativa claridad y otros en los que la falta de sueño que nublaba su mente traía pensamientos parásitos a la superficie. ¿Quién grabará el nombre de Kakashi-sensei en la piedra conmemorativa? La tarea la llevaban a cabo tradicionalmente los familiares de la víctima o, si nadie se ofrecía, el empleado encargado del cementerio. ¿Quiénes eran los amigos de Kakashi? El hombre no tenía familiares vivos, de eso estaba casi segura. Había una culpa incómoda en ese casi, en la repentina comprensión de que en el fondo, ella no sabía mucho acerca de su primer maestro. ¿Y Choji? ¿Quién grabaría el nombre de Choji? Probablemente su madre, una pobre mujer que lloraba la pérdida de su marido y de su hijo. El clan Akimichi había pagado un alto precio en esta maldita guerra. Una sonrisa incierta se dibujó en los labios demasiado pálidos de Sakura. Había habido al menos una buena noticia en las últimas horas. Contra todo pronóstico, Shikamaru e Ino estaban vivos. Nara sufría uno de los casos de agotamiento más severos con los que jamás había lidiado, Ino parecía una enciclopedia de enfermedades nativas del pantano, pero estaban vivos y eso era todo lo que importaba. La médica había hecho todo lo posible para no imaginar lo que su mejor amiga sentiría cuando despertara y supiera que Choji ya no estaba allí, que nunca volvería a estar allí. No importaba cuánto Ino afirmara que nunca podría casarse con Choji, que ya lo había aceptado, eran solo palabras. Realmente había amado a su compañero de equipo. No pienses en eso, no pienses en eso, canturreó Sakura, trazando un patrón abstracto en el barro con su pie. Ella no quería pensar en nada. Ni a la guerra, ni a su maestro, ni siquiera a sus amigos. Ningún tema estaba a salvo hoy en día, pero su cuerpo parecía decidido a traicionarla. Como impulsado por una voluntad propia, su pie aprovechó un momento de distracción, mira, un agujero en mi pantalón, para dibujar un patrón que la joven conocía de memoria. Una espiral. Sakura lo limpió con un enojado arco de su pie. Inmediatamente, la culpa lo invadió. El símbolo del clan Uzumaki merecía más respeto que eso. Ella cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. Estoy cansada, admitió en voz alta, con el rostro vuelto hacia el cielo perpetuamente nublado. El pantano no respondió. Sakura dejó escapar una risa nerviosa. Había pensado, tontamente, sin duda, que el fin de la guerra significaría el fin de sus problemas personales.
Habría otros problemas, por supuesto, para Tsunade, para la aldea, pero Sakura había imaginado que sus problemas desaparecerían milagrosamente como nubes perseguidas por el viento. Quizás Sasuke tenía razón. A pesar de los años, ella siguió siendo una civil ingenua. Patético, esa fue la palabra que usó cuando se conocieron, y probablemente tenía razón, porque Sakura había creído estúpidamente que Naruto la perdonaría. Ella había contribuido ella había cometido un genocidio, y había imaginado que él caería en sus brazos antes de que la sangre en sus uniformes se hubiera secado. Ella era estúpida, solo una niña buena jugando a ser enfermera, y ahora que la pelea había terminado, los shinobi entrarían en razón y verían el monstruo que era. Porque era estúpida pero no ciega, los shinobi enviados a patrullar habían visto el estado del país, las aldeas aniquiladas por su epidemia, y sus miradas respetuosas se volvieron más agudas, casi avergonzadas cuando vieron su cabello rosado, y fue como regresar a la academia antes de que Ino la tomara bajo su protección. Sakura nunca había podido soportar ser excluida. En el fondo, ella seguía siendo la misma niña, escondiendo su gran frente bajo un flequillo color algodón de azúcar. Se le escapó otra risa, más amarga esta vez, porque por supuesto era falsa. La Sakura del pasado había sido débil mientras que la de ahora podía pulverizar montañas con sus propias manos, recomponer miembros que habían sido amputados durante días, pero en el fondo, incluso si era falsa, ¿no era un poco verdadera? Cualquiera que la conociera habría jurado que Haruno Sakura era una poderosa kunoichi y una médica genio, pero eso no vivía en su cabeza. No vieron lo mucho que dudaba de sí misma, lo difícil que a veces le resultaba aceptar sus decisiones, no entendieron lo mucho que dependía de sus pocos amigos. Ino, Naruto y Sushizo eran vitales para él para mantener el equilibrio. Entonces ella era fuerte. ¿Estaba ella débil? ¿Era ella todavía la niña que, el día que conoció a Kakashi-sensei, solo tenía ilusiones en su cabeza? En ese momento, ella pensó que la vida ninja era romántica y que Sasuke se casaría con ella cuando crecieran. Ahora ella pensaba que algún día sería perdonada. Una gota cayó sobre su mejilla, luego otra. Con los ojos aún cerrados, Sakura dejó que su rostro fuera lavado por la lluvia. Estoy cansada, analizó. Perdí a seres queridos. Estoy sufriendo las secuelas de la falta de adrenalina. Como de costumbre, racionalizar lo que sentía fue de poco consuelo. No quise hacer eso, admitió en un susurro. Yo quería. Una ráfaga de viento le hizo temblar. Después de todo, ya era pleno otoño y su uniforme tenía más agujeros que tela. Quería que terminara, dijo finalmente en voz baja. Me equivoqué. Solo quería que parara. Fue tan horrible querer que su pueblo ganara minimizando las pérdidas. Eran shinobi. La muerte era parte de su trabajo. Y Sakura pensó, mientras la lluvia caía por la curva de su cuello, que ella ya no era aquella niña de grandes ojos verdes brillando de optimismo, porque la niña se habría horrorizado, mientras que el adulto solo sentía una vaga inquietud al pensar que miles de personas habían sucumbido. Ella era una kunoichi de Konohagakure antes de ser mujer. Este fue el compromiso que asumió cada genin al recibir su protector de frente. Mientras Sakura se secaba el agua de las mejillas, una oleada de curiosidad la llevó a llevarse el dedo a la boca. Qué curioso, pensó mientras se frotaba los círculos morados bajo los ojos, la lluvia sabe a sal. La tienda era alta, lo suficiente para que Sakura no tuviera que agacharse al entrar. El sello catón que secó el barro en el suelo también difundió una suave calidez en el espacio cerrado. La kunoichi contuvo un bostezo. Su sesión de introspección bajo la lluvia la había dejado exhausta y temblorosa, y se había quedado dormida tan pronto como pudo colapsar sobre su colchón excesivamente duro. 10 horas de sueño, por supuesto, era una exigencia irrazonable. Sakura, sin embargo, esperaba quedarse con 6 o 7. El hombre que la había despertado después de cuatro escasas horas en los brazos de Morfeo. Nunca sabría lo cerca que estuvo de romperse el brazo izquierdo. Pero órdenes eran órdenes, especialmente cuando venían del Hokage, así que Sakura se había puesto una camiseta un poco menos sucia que las demás debajo de la chaqueta de su uniforme y se dirigió hacia el centro del campamento. Una persona sedentaria mal aconsejada podría haber confundido la desnudez de la tienda con los preparativos de un viajero a punto de partir. Los únicos muebles eran una mesa plegable de madera y una litera estandarizada en una esquina. El suelo estaba desnudo, cubierto de huellas en el polvo. Los bolsillos de tela cosidos en las paredes servían como espacios de almacenamiento, las deformaciones visibles en ellos insinuaban su contenido. Armas, raciones de comida, equipo médico y ropa de repuesto estaban clasificados según un código que Sakura nunca había logrado descifrar.
Solo Shizune podía entender cómo su Shisou organizaba sus cosas. Esta fue solo una de las muchas razones por las que, desde el ascenso de Tsunade al puesto más alto, el puesto de asistente del Hokage se había convertido en la pesadilla de todos los Anbu retirados. Sakura apretó la mandíbula para contener otro bostezo. Si no parpadeara varias veces por segundo, las líneas rectas de la mesa empezarían a desdibujarse. Espero que no me mande a cirugía de urgencia. Ocúpate de tus asuntos. Regresarás a Konoha mañana. Sakura miró fijamente a su mentor. Shisou, ¿te has quedado sordo? Mañana. Konoha. Liderarás el próximo convoy hacia el pueblo. Por primera vez desde que entró en la tienda, Sakura olvidó su cansancio para concentrarse en Tsunade. Lo que vio no le gustó. El Hokage parecía una roca equilibrada en la cima de una montaña, sostenida por una ramita que podía romperse en cualquier momento. Su uniforme estaba limpio, su piel misteriosamente intacta por el barro, y aún así, algo andaba mal. Le tomó varios segundos comprenderlo. Una vez hecho eso, Sakura no pudo ver nada más. La mujer que podría haber pasado por su hermana mayor se había convertido en una cuarentona con la frente marcada por arrugas preocupadas. La ilusión de juventud que Tsunade mantenía constantemente se estaba desmoronando. La personalidad que la Sannin había construido a lo largo de su reinado se estaba desmoronando. Entonces Sakura recordó lo que había intentado desesperadamente olvidar desde la derrota de Obito. El plan de Tsunade para el período de posguerra. Cómo el Hokage planeó apaciguar la ira popular que seguramente se extendería a sus clientes civiles. Shisou, llamó con voz suave. La mujer a quien ella consideraba una segunda madre la fulminó con la mirada. La fatiga empeoró su temperamento ya legendario. ¿Qué? Si tengo que irme, ¿quieres que le pida a Shizune-senpai que venga a reemplazarme en el campamento? Te ves frágil, Shisou. Tengo miedo de dejarte solo aquí. No seas tonto. El hospital la necesita, debe quedarse en Konoha. Puedo ocupar su lugar en el hospital, sabes que puedo hacerlo. Tsunade dejó los papeles que estaba clasificando. Por supuesto que puedes, dijo secamente. Eres mi aprendiz, espero que puedas dirigir un hospital. Pero tendrás otras cosas que hacer. Quiero que me reemplaces hasta que regrese. Felicitaciones, añadió irónicamente, te nombro Hokage interino. Un pesado silencio recibió esta declaración. No me mires así. Shikaku lo sabe y te ayudará. Hokage en funciones. Ese puesto no existía, obviamente, pero Tsunade quería que ella reemplazara a Shikaku para dirigir la aldea. Fue una locura. Su Shisou había cedido ante la presión. Debemos culpar a la fatiga. Cuanto más pensaba Sakura, más oscuro parecía volverse el humor de Tsunade. No, no puede ser eso. Si Shikaku la ayudaba, podría hacerlo, por supuesto, pero no tenía sentido. Shikaku era muy conocido, era respetado por todos en Konoha, Sakura también, pero sus especialidades eran diferentes. Se confió en Shikaku para diseñar una estrategia y organizar la aldea de forma óptima. Se confió en Sakura para salvar un caso considerado desesperado y destruir un escuadrón enemigo con la fuerza de sus puños. Diferentes posiciones, diferentes habilidades. Si Shikaku la secundara, haría exactamente lo mismo que antes. Ya no sería la cara pública del pueblo, eso es todo. Este sería el único cambio. Lo que significaba que su Shisou quería que ella, Sakura, se convirtiera en el rostro de Konoha por un tiempo. ¿Para qué? Oh. Por supuesto. Era obvio. Tsunade levantó una ceja como diciendo, ¿es eso todo? ¿Lo entiendes? El quinto se estaba preparando para la transición. Si Konoha se acostumbrara a ver a un joven Jounin sentado detrás del escritorio del Hokage, los habitantes tendrían menos dificultad en aceptar a otro joven Jounin sentado en la augusta silla. Tsunade estaba pasando el testigo a la nueva generación y Sakura luego se lo pasaría a Naruto. ¿De verdad planeas hacer esto? Susurró, mirando a la mujer exhausta en medio de su tienda demasiado vacía. Tsunade suspiró y, dejando los papeles que sostenía con una mano, se frotó los ojos con la otra. Nunca debí haberme convertido en Hokage. No, no protestes, sabes que es verdad. Abandoné el pueblo porque no soportaba la guerra. Mi tocado y Utatane solo me llamaron porque era yo Danzo, y aún sabiendo eso, me habría negado, si no hubiera sido por ese idiota de Naruto. Sakura no respondió. Era cierto, después de todo. Cuando regresó a la aldea, su Shisou estaba en un estado lamentable. Físicamente, conservó la ilusión. Mentalmente. Desde la muerte de Dan, la fuerza mental siempre había sido la debilidad de la princesa Senju. Lo entendí en cuanto le di mi collar, ¿sabes? Que lograría convertirse en Hokage. Pero era demasiado joven, cualquiera podría haberlo matado, Kyuubi o no.
Con Danzo merodeando, si se hubiera convertido en el quinto Hokage, ni siquiera puedo imaginar en qué habría convertido a Naruto. Entonces decidí que si tenía que hacer una buena acción en mi vida, sería dejarle a este mocoso un pueblo fuerte. Sakura se acercó y tomó una de las manos de Tsunade entre las suyas. Has hecho mucho más que eso, Shisou. Es gracias a ustedes que tenemos el mejor hospital de las 5 naciones. Sin sus leyes médicas, tendríamos 3 veces más muertes sobre el terreno. Konoha lo sabe. El pueblo siempre te amó, incluso durante tu exilio. El Hokage la miró con una sonrisa en sus labios que parecía incapaz de combatir. Sus ojos color avellana estaban apagados, como si la vida que los había animado antes de la guerra se hubiera evaporado a lo largo de las patas de gallo en las comisuras de sus párpados. Tienes buena memoria, Sakura, dijo Tsunade simplemente. Así que recuerda a Ataque Sakumo. Sakura se estremeció. Eso es diferente, Shisou. Sakumo casi nos hizo perder la Tercera Guerra Mundial para salvar a sus compañeros de equipo. Nos ayudaste a ganar esto. Sé que los civiles no lo entenderán, que nuestros clientes tendrán miedo al principio, pero los shinobi lo entenderán. Cualquiera que haya experimentado la guerra sabrá que tomó la decisión correcta. Tú. Sakura, cálmate. Sakura se sonrojó, consciente de que se había dejado llevar. Fue ridículo. Ella estaba tratando de consolar a su mentor y en lugar de eso, fue ella la que comenzó a balbucear como un genin en pánico. Disculpe, susurró ella mirando hacia otro lado. Pero, Shisou, realmente lo digo en serio, ¿sabes? Si no hubiéramos inventado esta epidemia, nunca habríamos podido ganar. Aunque abandones el pueblo. Cuando abandone el pueblo, corrigió Tsunade definitivamente. Cuando salgas del pueblo, recuerda que algunos de nosotros tenemos buenos recuerdos. Lo recordaremos. Y prometo venir a verte tan a menudo como pueda. Alrededor de la tienda, el campamento continuaba su vida ruidosa y bulliciosa, pero las 2 mujeres se habían quedado en silencio. Entonces Koichi Tsunade, último de los Sannin, último de los Senju, Hokage de Konoha y el mayor ninja médico del mundo, abrazó a su estudiante. Eres la hija que nunca tuve, Sakura, susurró con voz ronca. Estoy extremadamente e increíblemente orgulloso de en quien te has convertido. Y por un momento, Sakura olvidó el genocidio, a Naruto que la rechazó, a Itachi a quien ya ni siquiera se atrevía a acercarse, y, con afecto desesperado, devolvió el abrazo de la mujer que se había convertido en su madre. Una nueva era. Un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, por primera vez desde que empezó la guerra, el sol brilló sobre las marismas. Fue, decían quienes conocían el país, un acontecimiento tan raro que podría llamarse un milagro. Sol en el país del agua, en noviembre. El agua adherida a los tallos de los juncos reflejaba la luz del día en 1000 colores brillantes, y entre los muertos aún identificables, algunos shinobi se encontraron sonriendo. ¿Quién mejor que ellos, los asesinos profesionales, los mercenarios de élite, conocían el valor de las pequeñas cosas? Un nuevo amanecer, un rayo de sol inesperado, colores en medio del barro gris. La vida continuó. Después de la lluvia llegó el buen tiempo. En un arrebato de optimismo, Sakura sacrificó parte de su preciado chakra para moldear una tina de barro llena de agua. Esta era probablemente la única ventaja de todo este barro, permitiéndole aprovechar sus 2 afinidades elementales. Incluso llegó al punto de iniciar un pequeño fuego debajo. El agua tibia, decidió mientras se sumergía en el baño, era su regalo para felicitarse por haber sobrevivido. Era una Jounin muy limpia la que llegó al borde occidental del campamento, con su mochila colgada del hombro. El uniforme estándar que ella vestía no lo era tanto. Lavar la ropa no era difícil cuando tenías jabón y una afinidad secundaria con Suiton. Secarlos fue otra historia. Sakura era una usuaria de Doton. Ella tenía tanta afinidad por las técnicas de aire como Naruto por el jutsu médico. Hola, Sakura. Kiba. Pero sí, era Kiba caminando hacia ella, con bolsas oscuras bajo los ojos y tierra seca en los dedos. Akamaru. Exclamó al ver al enorme perro corriendo hacia ella. Ella esquivó los entusiastas saludos del perro ninja sin pensar. Akamaru era adorable, sí, pero también estaba cubierto de barro. Sakura acababa de pasar media hora en su bañera y estaría maldita antes de dejar que 100 libras de perro mojado arruinaran sus esfuerzos. ¿Vuelves con el convoy? En su lugar, le preguntó a Kiba. Pensé que lo sabías, admitió el chico, mientras se colocaba el bolso sobre los hombros. Todos los Inuzuka van a ser repatriados, somos varios solo en este convoy. En el lugar solo permanecen los veterinarios. No vi tu nombre en la lista, ¿el resto del equipo 10 también vendrá? Kurenai había sido uno de los que se quedaron en Konoha.
Su equipo probablemente querría verla lo antes posible para tranquilizarla sobre su estado de salud. No, solo yo. Necesitan que Shino y Hinata encuentren los cuerpos y los luchadores de la resistencia. Akamaru y yo no somos de mucha utilidad con toda esta agua alrededor. Akamaru dejó escapar un ladrido quejumbroso y Sakura sonrió ante la reacción infantil. El oeste del campamento estaba casi desierto. Esta era la zona desfavorecida, el frente que los Kirin Nins habían atacado sin descanso durante las primeras semanas. El mar estaba a apenas 10 kilómetros de distancia y representaba una solución de reserva ideal para los ninjas del agua. El área de comando, los cuarteles de los Jinchuriki y las tiendas médicas habían sido ubicados en el centro del campamento, dejando solo a aquellos a quienes no se les había dado un lugar en otro lugar en este frente. Ahora los shinobi estaban durmiendo o en una misión. El resto del convoy llegaría más tarde. Kiba había llegado temprano, y ella misma aún antes. Tuvieron unos minutos de soledad antes de partir hacia Konoha. Sakura observó a Akamaru chapoteando en el barro. ¿Kiba está intentando ser discreto?, se preguntó después de la quinta mirada de reojo de su compatriota. Si así fuera, estaba fracasando miserablemente. Ella dudó en preguntarle qué le pasaba. Antes de la guerra, ella habría años bajo la tutela de Tsunade y una asombrosa cantidad de pacientes recalcitrantes le habían enseñado a hablar. Ahora, había temas en los que ni siquiera se atrevía a pensar. ¿Qué pasaría si Kiba quisiera hablar del genocidio? ¿Y si la condenara también? Tsunade había hecho todo lo posible para recuperar la culpa, pero un solo individuo no podía desarrollar una nueva cepa de bacterias. Para un trabajo de esta magnitud se necesitaba un equipo. ¿Quién era más adecuado para este trabajo que los dos aprendices del Hokage, reconocidos médicos y especialistas en venenos? No hace falta una gran inteligencia para concluir que Sakura contribuyó activamente al diseño de la epidemia. Kiba respiró hondo. Sakura pensó, Kami, no, y cerró los ojos. Quería darte las gracias, dijo rápidamente. ¿Qué? Gracias, repitió más lentamente, girándose para mirarla. Por lo que tú y Tsunade-sama hicieron. ¿Tú, no me culpas? No. Akamaru dejó escapar un ladrido de protesta. Bueno, al principio estaba enojado contigo, corrigió Kiba, haciéndole una mueca a su perro. No entendí. Pero cuando me enviaron aquí, me di cuenta de que teníamos dificultades, ¿sabes? Y hubiera sido 1000 veces peor si no hubieras tenido tu enfermedad. Cuando estalló la guerra, estaba convencido de que íbamos a ganar, y cuando me di cuenta de que podríamos haber perdido, si la Tierra no hubiera abdicado, habríamos sido atacados por todos lados. No sé qué estaba intentando hacer este tipo Obito, pero me alegro de que no lo haya logrado. Aunque matamos a millones de personas solo para perjudicar a nuestros enemigos, civiles que no representaban ninguna amenaza. Kiba apretó los puños, incómodo con esta incómoda verdad. Aún así, dijo finalmente. Somos ninjas. Defendemos el pueblo. Es triste para los civiles, pero así es. Pasó las yemas de los dedos por el protector de su frente. Konoha ante todo. Konoha ante todo, repitió Sakura. Kiba, gracias. El niño le dirigió una sonrisa demasiado amplia para ser genuina. No hay problema, jefe médico Aruno. Es una locura, ¿verdad? Ver todo lo que hemos hecho desde que dejamos la academia. Nunca pensé que ganaríamos la Cuarta Guerra Mundial. Nunca pensé que me convertiría en un Jounin, confesó Sakura, mientras reajustaba una horquilla de madera en su cabello rosa. Sí, yo tampoco lo hubiera creído si alguien me lo hubiera dicho. Sakura Lagaruti, Jounin. Sakura le movió el brazo. Oye, eso duele. Voy a quejarme con Tsunade-sama. ¿Qué lo llevó a enseñarle su truco de fuerza monstruosa a una chica violenta como tú? Sigue provocándome y verás lo violenta que puedo ser, amenazó Sakura, apuntándolo con su dedo índice. Kiba respondió con una sonrisa descarada. Continuaron bromeando en voz baja hasta que llegaron los demás miembros del convoy. Kiba había dicho la verdad. Entre los 30 shinobi, había 5 miembros de su familia, todos acompañados por sus compañeros caninos. Muchos de ellos presentaban heridas leves. Aquí una pierna sujeta por una férula, allá un hombro vendado. Sakura ajustó mentalmente el tiempo de viaje planeado. Afortunadamente, los heridos más graves permanecerían en el campamento hasta recuperarse o sucumbir a sus heridas. Tsunade había decidido que el viaje sería demasiado extenuante para ellos, sin mencionar los desafíos logísticos que implicaría. Caminar a través de un tramo de mar era difícil y llevar una camilla habría sido una temeridad. Solo se habían concedido unas pocas excepciones. Shikamaru e Ino eran uno de ellos.
Probablemente los alcanzaremos un poco antes de llegar, estimó Sakura, comprobando que cada shinobi tuviera algo para comer y beber. Metió la lista en uno de los muchos bolsillos de su chaqueta y levantó un brazo para llamar la atención del grupo. Ya es hora de irnos, anunció en voz alta. Cruzaremos el mar pasando por la isla de la espuma. Una vez allí pararemos para pasar la noche y continuaremos hacia el continente. ¿Todos entienden? Tengo una pregunta, Sakura-sama, intervino uno de los Inuzuka. ¿Sí? ¿Por qué no recorrer las islas del país del mar? Tendríamos menos distancia que recorrer en el agua. Sakura contuvo un suspiro. En los dúos hombre-bestia de Inuzuka, el hombre no siempre era el más inteligente. Esta ruta nos llevaría a la península fría, respondió. Así que lo que... El hombre no era un Jounin. Sakura se aseguró de conocer a todos los altos mandos de su aldea por su nombre. Un Chunin, entonces, concluyó al ver su chaqueta verde. Fue aburrido. Se suponía que los Chunin debían mantenerse al día con los últimos acontecimientos geopolíticos. Este fue particularmente obtuso. Pensó que ser parte de un clan prestigioso lo salvaría de ser relegado a Genin. No se podía permitir que tal mentalidad se extendiera entre los ninjas de Konoha. Cualquier ninja por encima del rango Genin probablemente sería enviado a misiones más allá de las fronteras del fuego. No saber qué estaba pasando en algún lugar podía llevar a cometer graves errores, por ejemplo, atravesar la península fría, antiguo territorio del país del agua conquistado 3 meses antes y donde la resistencia a los invasores aún era muy fuerte. La epidemia debería haber resuelto teóricamente este problema, pero en realidad no lo hizo. Aunque los habitantes de la península pertenecían teóricamente al agua, compartían frontera con el fuego y eran, genéticamente hablando, más cercanos a los ciudadanos del fuego que a los del agua. Lo cual no significaba que disfrutaran viendo una marea de shinobi aliados descender sobre sus aldeas. La invasión era estratégicamente necesaria. Si la península fría hubiera estado libre, los Kirin ninsanos se habrían retirado allí, dejando a sus compatriotas enfermos en las islas, que se habrían convertido en una gigantesca cuarentena. Pero ve a explicarles eso a los lugareños cuyos recursos estamos requisando, se dijo la joven, memorizando el rostro del culpable Inuzuka. La península fría aún no es segura, explicó, ocultando su enojo. Ninguno de nosotros conoce el terreno y varios clanes ninja locales nos consideran invasores. Saben que nuestro ejército está en las islas, por lo que tienen que vigilar las costas. Si pasamos por allí, hay grandes posibilidades de que nos tiendan una emboscada antes de llegar a la primera base aliada. El Inuzuka tuvo la decencia de parecer avergonzado. Después de eso, nadie se atrevió a cuestionar su elección de ruta. Partieron hacia el oeste, dejando atrás el hedor de cadáveres y enjambres de mosquitos. Sakura se giró solo una vez. Vio únicamente gris, salpicado de manchas verde oscuro. Ni pelo rubio trigo ni uniforme estúpidamente naranja. Naruto no había venido a presenciar su partida, aunque ella esperaba. Soy una idiota, pensó colocándose en el centro del grupo. Itachi tampoco había venido. Un pobre idiota. Decidieron mutuamente no pasar la noche en la isla de espuma. No puedo esperar a volver a ver Konoha. Le confió un genin apenas adolescente a un muchacho apenas mayor. Si no paramos aquí, tendremos que viajar de noche para alejarnos lo suficiente de la costa, señaló Kiba. Si alguien quiere tendernos una emboscada, solo tenemos que situarnos a favor del viento para no oler su olor. El entusiasta genin le dirigió una mirada disgustada. Kiba levantó ambas manos como para defenderse. Oye. No dije que no pudiéramos hacerlo. Solo que tendremos que tener cuidado. Sakura decidió intervenir. Eso no será un problema, Kiba. Tenemos un ninja sensorial con nosotros. Kumimoto-san, ¿podrás mantenerte alerta esta noche? Kumimoto Reika pareció dudar. Sakura había tenido la oportunidad de trabajar con los Chunin 2 o 3 veces. Era una sensora talentosa y una luchadora aceptable, pero fue su legendaria timidez la que la hizo famosa entre sus camaradas. A su lado, Hyuga Hinata parecía una mujer fuerte e independiente. Yo no sé si tendré el chakra para durar la noche después del cruce. Los dioses, en un ataque de humor cruel, la habían dotado de un pelo castaño apagado y una nariz larga que recordaba a la de un ratón. Reika pertenecía a esa categoría de personas que estaban tan ansiosas por ser olvidadas que se volvían aún más visibles, como un estudiante de la academia vestido de gris de la cabeza a los pies para infiltrarse en la oficina del Hokage. El tercer Hokage había visto a Konohamaru inmediatamente, por supuesto, pero había continuado su carta como si nada hubiera pasado.
El chico había quedado tan sorprendido por el aparente éxito de su intento que, sin pensarlo más, se había parado frente a su abuelo para alardear de la super técnica de sigilo que el jefe Naruto me enseñó. Cuando la noticia llegó a Sakura, ella le gritó a Naruto tan fuerte que el rubio le trajo agua con miel al día siguiente, para su garganta. Si no tuvieras que usar chakra para cruzar el mar, ¿te quedaría suficiente para esta noche?, preguntó, alejando sus recuerdos de infancia. Oh, sí, creo que sí. Sakura se volvió hacia Akamaru. ¿Crees que podrás llevar a Kumimoto-san a la orilla, Akamaru-kun? El perro le respondió con un ladrido indignado. Por supuesto que puedo. Le tomó varios minutos convencer a Reika de que no iba a lastimar a Akamaru usándolo como montura. Los perros Inuzuka eran particularmente resistentes. Fue Kiba quien finalmente logró colocarlo sobre la espalda de su compañero. Sakura dio la orden de salir y el grupo comenzó a correr nuevamente. Tuvieron un momento de preocupación cuando Reika detectó varias fuentes de chakra bajo el agua, pero los responsables, humanos o animales, debieron haber decidido que atacar a 30 shinobi a la vez sería demasiado arriesgado. Un pescador en su barca se apartó del camino y otro le colocó 3 dedos en la frente cuando pasaron, la señal tradicional para alejar el mal de ojo. Sakura se concentró en la costa que podían ver. La reacción del pescador no tuvo nada que ver con la epidemia. A los civiles simplemente no les gustaban los ninjas. Absolutamente ninguna conexión. Ella casi logró convencerse a sí misma de ello. Llegaron a la costa al caer la noche. Los perros Inuzuka estaban demasiado bien entrenados para ladrar alegremente cuando ponían sus patas en tierra seca. Se quedaron mirándose el uno al otro, con la lengua afuera y los ojos brillantes. Reika se bajó de la espalda de Akamaru y se colocó junto a Sakura, en el centro del grupo, donde podía hablar fácilmente con su líder de misión. Sakura se tragó una barra de proteína para calmar el hambre. Tuvieron que disminuir la velocidad alrededor de las 10 de la noche. Los genin más jóvenes estaban en dificultades. Eran novatos en el arte del fortalecimiento muscular y no podían infundir chakra en sus piernas tan efectivamente como sus mayores. Cuando algunos empezaron a tropezar, Sakura dio la orden de detenerse. Habían llegado a campo abierto, donde los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, intercalados con pequeños caminos de tierra mal mantenidos. La costa no estaba lo suficientemente lejos como para detenerlos. Aunque habían ganado oficialmente la guerra, todavía existían grupos de resistencia que atacaban regularmente la Costa del Fuego. Era mejor poner la mayor distancia posible entre el mar y ellos. Faltan otros 30, quizá 40 kilómetros para que estemos lo suficientemente lejos como para poder parar. Tendremos que usarlos. Solo había 7 genin, 2 de los cuales eran mayores que la propia Sakura. Los otros 5 fueron distribuidos en las espaldas de los perros Inuzuka. Akamaru saludó a su protegido, un chico de unos 15 años con pelo corto y rojo, con un grito cariñoso. El niño no reacciona. No había dicho una palabra desde el comienzo del viaje. Sakura notó su falta de respuesta y se prometió a sí misma remitirlo a su ninja médico asignado. La guerra había sido dura para todos, por supuesto, pero había una brecha entre un shinobi experimentado, uno que había aprendido a lidiar con el trauma y a compartimentar sus emociones, y un genin que ni siquiera había matado a 10 personas en toda su carrera. Enviando a los niños al frente, Sakura giró la cabeza y dio la señal para irse. Era algo que Konoha evitaba a toda costa. Decían mucho que necesitaban llamar a los genin recién graduados de la academia para pedir refuerzos. Fue cuando entraron al bosque que Reika se acercó a Sakura. «Nos están siguiendo», susurró. «A nuestra izquierda, 100 metros». Sakura asintió. Intentó expandir sus sentidos, pero a pesar de su perfecto control, no era una persona sensorial. ¿Reconoces el chakra? No. Pero estoy seguro de que es Katon. Y poderoso. Está bien. Continuaremos. Si esta persona se acerca o recibe refuerzos, notifíqueme inmediatamente. Bien, Aruno Taicho. Alguien los estaba siguiendo. ¿Fue una emboscada? Pero por muy poderoso que fuera el ninja, no podía enfrentarse a 30 shinobi a la vez. ¿Estaba esperando refuerzos? Se preguntó quién atacaría a los ninjas de Konoha a menos de 200 kilómetros de su aldea. La guerra había debilitado a todos los pueblos, por supuesto, pero un acto así seguía siendo suicida. Konoha haría de ello un punto de honor el hacer que el insulto se pague 100 veces más. A menos que no sea un ataque. Ante la duda, Sakura esperó hasta que pasaron un claro iluminado por la luna para levantar una mano. Individuo desconocido, 100 metros, sin acercamiento por ahora, firmó. Los ninjas detrás de ella vieron el mensaje y lo comunicaron silenciosamente a los que corrían al frente de la formación.
Los perros que transportaban a los genin se desplazaron hacia el centro, donde sus cargas estarían protegidas, y los mejores luchadores se posicionaron en los flancos. En menos de 10 segundos, el grupo estaba listo para la batalla. Se acerca la firma, susurró Reika. ¿Solo? ¿O sí, Aruno Taicho? No siento a nadie más. No tendría sentido seguir corriendo. El individuo los seguiría. Sakura hizo algunas señales con las manos y el convoy se detuvo. Los otros 3 Jounins desaparecieron entre las sombras, listos para tomar a su visitante por sorpresa en caso de peligro. Los árboles en esta zona estaban espaciados entre sí. La luz de la luna casi llena brillaba sobre el suelo, que estaba cubierto por una alfombra de hojas muertas, y el follaje que quedaba en las ramas estaba lejos de ser suficiente para cubrir una aproximación. Haría falta un talento extraordinario para colarse en un entorno así. Y aún así esperaban, con los ojos alerta y los oídos atentos, buscando un sonido que no llegaba y una figura que permanecía invisible. Ya casi está aquí, susurró Reika. Sakura frunció el ceño. No detectó nada, ni el más mínimo sonido, ni la más mínima fracción de chakra. ¿Quién podría esconderse tan bien? Entonces un rayo de luna iluminó un mechón de cabello negro azabache, la sombra de una rama desnuda se destacó contra la piel pálida y, de repente, Sakura recordó. Él estaba allí. Sakura hubiera querido decir que lo había sentido, que un presentimiento la había advertido medio segundo antes de que apareciera, lo suficiente para prepararse y reaccionar en caso de un ataque. Esto era completamente falso, por supuesto. Cuando Itachi salió de entre los árboles, estaba tan sorprendida como el genin más verde. Era él. Por supuesto que era él. A los dioses les encantaba burlarse de ella. Tenía que ser él quien se uniera al convoy que ella encabezaba. ¿Por qué no podía simplemente evitar enfrentar sus problemas como cualquier otro shinobi? Los demás lo estaban haciendo muy bien. Tsunade Shizou se ahogó en el alcohol y el juego, Ino sonrió y metió las narices en los asuntos de los demás para olvidarse de los suyos, Naruto simplemente se negó a admitir que había un problema. Pero cuando ella, Aruno Sakura, se enfrentó a una crisis existencial, una de las pocas personas cuya reacción realmente temía tuvo que aparecer. En algún lugar del cielo nocturno, un dios se reía de ella. A nuestro alrededor se oían murmullos de Uchiha-sama. 4 shinobi llegaron incluso a hacer una reverencia. Sakura tuvo que ocultar su sorpresa. ¿Desde cuándo Itachi había sido tan respetado? Obviamente fue algo bueno y ella estaba feliz por él, solo que fue sorprendente. Había pasado tantos años inscrito en la memoria colectiva como el que masacró a su clan, la encarnación misma de la sociopatía, el espantapájaros agitado frente a los genin, para recordarles que la salud mental no era solo una baratija que pones en un estante y luego ignoras. Debe ser la guerra, decidió mientras lo veía acercarse. Los héroes de guerra siempre han sido populares. Había matado a Kakuzu después de todo. Había sacrificado su ojo para contrarrestar el Izanagi de Obito, aunque este último hecho había sido cuidadosamente ocultado. ¿Cómo podría Konoha no amarlo después de eso? Uchiha-san, dijo ella, dando un paso adelante para recibirlo. ¿Qué estás haciendo aquí? Señor Uchiha. El nombre formal sonaba extraño, como un jutsu que estás usando por primera vez en años y ya no dominas del todo. Y él lo notaría, deduciría la culpa y el asco que sentía por sí misma, porque él era el genio de los Uchiha, y sin embargo, no se atrevía a fingir que no había pasado nada. Las cosas habían cambiado. Ella ya no sentía que tenía derecho a llamarlo por su nombre. Pero si Itachi se sorprendió por el uso de su apellido, no lo demostró. Simplemente sacó un pergamino sellado de su chaqueta de uniforme. Cuando se lo entregó, Sakura luchó por no mirarlo a los ojos. En el ojo, se corrigió mentalmente. Sus manos estaban tan blancas. Tenía cuñas en el lado exterior del dedo índice. 3 pequeñas cicatrices paralelas adornaban su palma. Tardíamente, Sakura volvió su atención al pergamino. Estaba a punto de abrirlo cuando se dio cuenta de su error. El sello que protegía su contenido era el sello personal e irrompible de la propia Tsunade. Ella no pudo abrir el pergamino. Itachi solo quería demostrar que estaba en una misión para el Hokage. Pero Tsunade Shizou planea abandonar la aldea pronto. ¿Por qué le daría una misión a Itachi? La respuesta le llegó inmediatamente. Necesita a alguien con credenciales suficientes, alguien que sepa que va a abdicar. Lo que significaba que cualquiera que fuese esta misión, estaba conectada con el próximo exilio del quinto. ¿Es el responsable de encontrarle un lugar donde establecerse?
Después de desatar una plaga mortal sobre las naciones enemigas, Tsunade ya no podía regresar a su existencia nómada. Ningún aldeano, al reconocerla, le ofrecería alojamiento y comida a cambio de la curación de una pierna, de un niño, de un brazo. La princesa Senju necesitaba un lugar permanente para pasar el resto de su vida. El rostro de Sakura no delataba nada de sus pensamientos. Ella le devolvió el pergamino sellado a Itachi, todavía evitando cuidadosamente su mirada. «Habla, idiota. Di algo, no te quedes ahí parada como Hinata frente a Naruto». «Abasa Konoha, Uchiha-san». Sakura se clavó las uñas en la palma de la mano. Por los innumerables kami, ella había tartamudeado. Estaba Itachi frente a ella, no un Kage. Ella había curado a este hombre, lo había visto paralizado por el dolor con un hilo de sangre corriendo de su boca, lo había besado, y a esto era lo que había quedado reducida. Tartamudear. Porque quería hablar con él y que todo volviera a ser como antes, pero también quería huir y no tener que enfrentar nunca su mirada. Cuando respondió, lo hizo con su eterna voz tranquila y profunda. «No. Tengo que ir al norte. ¿Quieres recorrer parte del camino con nosotros?». Se sintió ridícula y hizo todo lo posible para evitar mirarlo a la cara. Eso se agradecería. «Gracias». ¿Podía el resto del grupo percibir la incomodidad que impregnaba su diálogo? Furiosa por su propia debilidad, Sakura se giró bruscamente. «Nos quedaremos aquí para pasar la noche», anunció a los shinobi que los observaban. Kiba estaba a punto de preguntar si algo andaba mal. ¿Sakura había tartamudeado? Cuando un instinto, el mismo instinto que le había hecho darse cuenta de que, por horrible que fuera Yashi con Hinata, enfrentarse directamente al jefe del clan Hyuga no era la solución, lo empujó a cerrar la boca. El tono de Sakura era demasiado brusco. Había algo que buscar allí abajo y la curiosidad de los ninjas le hacía gracia, pero lo investigaría más tarde. Ni siquiera él fue lo suficientemente tonto como para entrometerse en los asuntos de Uchiha Itachi y Haruno Sakura. Fue como darle un balde de explosivos a un niño de 5 años. Una muy mala idea. Se comportaría como un joun inmaduro, irresponsable y se mantendría fuera de los asuntos de los demás, en público, al menos. Después de todo, nadie lo culparía por dejar sus oídos acechando en los bares donde los ninjas intercambiaban los últimos chismes. Sin saber de los pensamientos traidores de su antiguo camarada, Sakura había dejado al Chunin más hábil para manejar el arsenal de trampas que protegerían el convoy. Ella misma se había alejado del grupo lo más rápidamente posible, aparentemente para buscar dónde erigir el refugio en el que pasaría la noche. Ella siempre había preferido dormir bajo las estrellas, era más fácil reaccionar en caso de ataque, había menos rastros, susurraba su cerebro condicionado, pero incluso la vigilancia de los shinobi dio paso al frío de noviembre. 4 señales con las manos fueron suficientes. Cuando el refugio de tierra emergió del suelo, oculto por la sombra de un roble con ramas desnudas, Sakura no pudo evitar recordar. Esta técnica había pasado meses desde que la había usado. La última vez fue en las noches que ella e Itachi pasaban viajando juntos, cuando ella no sabía nada sobre él excepto que la molestaba y que su vida se parecía a una obra trágica. Fue cuando íbamos a la guarida, recordó. Hacía calor pero preferí dormir en un refugio. Habría hecho cualquier cosa para poner la mayor distancia posible entre él y yo. Ahora esos recuerdos tenían un matiz agridulce. Él no me respetaba y eso me ponía nervioso. Estaba enojado con él. Me recordó a Sasuke, y al mismo tiempo, ella siempre había sabido que eran diferentes, ¿no? Era extraño. Itachi siempre había sido el más poderoso de los dos, y sin embargo, cuando Sakura pensaba en él, veía paz, mientras que Sasuke solo evocaba guerra y sangre. Itachi era calma, belleza, esperanza. Sasuke era venganza. Hasta el final, había sido una venganza. Violenta, despiadada, inútil. ¿Y yo?, se preguntó, ¿qué soy? ¿Ella también fue la guerra? ¿Muerte? ¿La enfermedad? Ella había matado a tanta gente. Sus misiones de asesinato palidecieron en comparación con el número astronómico de víctimas que causó la epidemia. ¿Podría haber otra cosa que guerra a partir de ahora? ¿La sangre en sus manos eventualmente cubriría todo su cuerpo? Konoha, entonó en voz baja frente a su pequeño refugio de tierra. Konoha, Konoha, Konoha. Hice esto para mi pueblo. Para mi casa. ¿Y las aldeas que habían sido destruidas y las casas llenas de cadáveres? ¿No tenían también los civiles derecho a la vida? ¿Por qué Konoha era más importante que cientos de otras ciudades en países enemigos? ¿Por qué Tobi, de repente lo recordó? Sí, esa era la respuesta. Ella había hecho lo que tenía que hacer para detener a Uchiha Obito, para detener los planes puestos en marcha por Uchiha Madara.
Es mejor estar muerto que vivir bajo el yugo de los locos Uchiha. Ella no solo había protegido a Konoha, era el mundo el que se había salvado de la locura de Obito. Y si esa razón no le sonara verdadera, y una voz le susurrara que nadie había preguntado su opinión a los civiles exterminados, peor aún. Obito y Madara eran solo una excusa conveniente para olvidar que ella habría hecho lo mismo, incluso si ellos no hubieran estado allí, que habría esparcido muerte, desgracia y desesperación para salvar a su aldea. Bueno, Sakura era un shinobi. A veces, cuando las vocecitas se volvían demasiado insistentes, simplemente había que ignorarlas. Ella no tuvo que hacer ninguna guardia esa noche. Sola en su pequeño y frío refugio, con una manta extendida debajo de ella porque, como enseñaban los libros de texto, el 90% del calor se pierde a través del suelo. Sakura durmió mal. Itachi estaba allí, a unos metros de distancia, y ella no sabía qué hacer. Toda la noche se preguntó si él vendría a verla. Cuando llegó la mañana, se sintió dividida entre el alivio y la decepción. Necesito hablar con él, se dio cuenta, pasándose los dedos por su largo cabello rosado, tratando de desenredarlo. Necesito saber. Demasiadas emociones luchaban dentro de ella. Ella no podía estar en un estado mental tan inestable, no era saludable, ni siquiera para un ninja. Necesito saber. Ella estaba muy asustada. Nunca debí encariñarme con él. Pero ya era un poco tarde para el remordimiento. Corrieron todo el día. Los Genins duraron casi 4 horas, una actuación excelente teniendo en cuenta que viajaban a un buen ritmo Chunin. La guerra había sido un maestro más efectivo que todos los Jounin Sensei del mundo. Cuando sus piernas cedieron, los perros Inuzuka tomaron el control. El convoy viajaba en tenso silencio. Ayer, la alegría de abandonar finalmente los pantanos les había permitido ocultar el horror y el duelo. Se habían concentrado en Konoha, que se acercaba a cada paso, en la querida aldea por la que habían luchado. Ahora, después de una noche de sueño, comenzaban a darse cuenta de que la Konoha de sus recuerdos nunca volvería a ser la misma. ¿Encontrarían de nuevo el pueblo? Sí. Los edificios estarían intactos y la montaña Hokage aún los dominaría. Pero las calles mismas estarían llenas de fantasmas. Cuando el tercero aún vivía, solía decir que Konoha no era un lugar. Las casas eran hermosas, el clima templado, los árboles majestuosos, ciertamente, admitió ante los perplejos niños, y habría tenido grandes dificultades para separarse de ellos. Pero estas eran solo cosas, y las cosas, por familiares que fueran, no podían encarnar la voluntad del fuego. Solo los humanos podrían hacer eso. Konoha, les dijo a los aprendices shinobi, estaba hecha de personas. Ellos y solo ellos podían personificar los ideales de la hoja. Fue un hermoso discurso que repetía cada invierno a los estudiantes de 4º grado. Le había tomado a Sakura, después de varios meses bajo el yugo de Kakashi Sensei, verlo desde fuera para darse cuenta de que el 4º año de la academia era el más difícil, aquel en el que empezaba el trabajo físico y donde las deserciones eran más numerosas. Tal vez el Hokage realmente creía lo que decía. Quizás estaba convencido de que más allá de su trabajo como asesinos a sueldo, podían seguir valores nobles y loables. El hecho es que esas bellas palabras tenían como objetivo principal alentar el patriotismo de los estudiantes y empujarlos un poco más adelante en el camino del shinobi. Nada en su mundo se hacía sin un motivo ulterior. En ese momento, Sakura estaba orgullosa de su deducción. Encontró en ella el cinismo suficiente para parecer una verdadera kunoichi, lo mejor, como Sasuke-kun. Después de todo, los ninjas a veces cometían actos horribles. Debían ser fríos y misteriosos, dispuestos a cualquier extremo, y debajo de su exterior afable, su Hokage era seguramente tan duro como el acero kunai. La Sakura de esa época no sabía nada de lo que era un acto horrible. En toda la inocencia de sus 12 años, realmente creía que era lo suficientemente fuerte para cometer uno, si la aldea lo requería. Ella entendió ahora. Por supuesto, el Hokage había elegido cuidadosamente el momento y la audiencia apropiados para pronunciar su discurso. Esto no le impidió pensar sinceramente cada una de sus palabras. Konoha era más que un lugar. Fue una idea, un viaje entre la sombra y la luz, entre Danzo y Naruto, entre el médico Nin y el médico Nin. Y si Konoha seguía viva en su gente, una parte de ella habría muerto durante esa guerra. Regresar al pueblo no sería suficiente para olvidar. Allí no habría cadáveres, ni fosas comunes ni barro sangriento. En cambio, habría vacío. Corrieron hasta la noche. Estaban a menos de 100 kilómetros de su destino. El bosque se había vuelto más denso a medida que se acercaban, hasta que los árboles eran tan espesos que 2 personas tomadas de la mano no podían caminar entre ellos.
Esto habría sido una desventaja para los extranjeros. Para quienes nacieron y crecieron aquí, los altos árboles cuyas ramas ocultaban el cielo eran tranquilizadores. Era un paisaje familiar, una fuente de consuelo después de meses en los pantanos. Sakura esperó hasta encontrar un lugar donde los árboles eran tan numerosos que uno apenas podía estirar los brazos sin tocar uno y ordenó parar. El terreno no era ideal para luchar, al contrario. Los troncos bloqueaban el campo de visión, no se podían utilizar técnicas demasiado poderosas por miedo a hacer caer un árbol sobre un aliado, la oscuridad era casi absoluta. Pero ellos estaban acostumbrados a pelear así. Si fueran atacados, tendrían la ventaja del terreno. Era una de las cosas que les enseñaban a los chunins. Lo que importaba no era luchar en las mejores condiciones posibles, sino encontrar condiciones que te ayudaran a ti más que a tu oponente. Esto es lo que Kiba le explicó a los entusiastas genin del día anterior. Sakura escuchó con un oído, complacida de ver que los dos parecían llevarse bien. Realizó su técnica de refugio de tierra con las manos sudorosas y los dientes apretados. Esta noche. Necesito hablar con Itachi esta noche. Llegaremos a Konoha mañana por la noche, él se irá antes de esa fecha. Tengo que hablar con él, es ahora o nunca. Sintió como si los intestinos se le hicieran un nudo en el estómago. Necesito hablar con él, se repitió mientras comprobaba que los turnos de guardia estaban correctamente organizados. Ahora me tengo que ir ahora. No, primero iré a revisar las trampas. Las trampas fueron colocadas correctamente. ¿Alguien ha comprobado que no hemos perdido ningún pergamino de almacenamiento? ¿Hay cadáveres ahí? ¿Qué les diríamos a las familias si los perdiéramos? Nadie lo había comprobado. Sakura pasó 20 minutos contándolo todo. Voy a hacer una ronda. Nunca se sabe, está oscuro, alguien podría atacarnos mientras nos preparamos para la noche. Cuando se encontró en una rama alta, tan ancha que podría haber dormido en ella, Sakura tuvo que admitir lo obvio. No podía hacerlo. Cuando vio a Itachi mientras contaba los pergaminos, ella huyó, no había otra palabra para ello, en la otra dirección. Estás hablando de un Jounin. Se sentó en la rama y comenzó a sacar una barra energética de un bolsillo de su chaqueta de uniforme. El envoltorio de tela se abrió sin hacer ruido. El frío había solidificado la barra, obligando a Sakura a masticar cada bocado con desgana antes de poder tragarlo. Al menos sus guantes no se mancharían con restos de comida. Pero tengo que hablar con él. Quiero saber. ¿Cree que me equivoqué? ¿Me condena? ¿Podremos seguir siendo amigos después de esto? Y aún así no pudo hacerlo. Hay alguien. La persona que acababa de aparecer junto a ella saltó inmediatamente a una rama adyacente, afortunadamente, porque Sakura instintivamente lanzó una descarga de kunai y se ocultó bajo un genjutsu para prepararse para atacar de nuevo. Sorprender a un Jounin nunca fue una buena idea. Había sido la última acción de un buen número de idiotas. Pero por supuesto, Uchiha Itachi no siguió las mismas reglas que los mortales comunes. Sakura envió hilos de chakra para recuperar sus kunais perdidos. Su corazón latía con fuerza. Si hubiera tenido mala fe, habría dicho que fue adrenalina. ¿Qué la había poseído para aparecer así a menos de 1 metro de distancia? Sakura llamó desde su rama. Ella guardó su kunai en su bolsillo, maldiciendo en silencio esa voz suave y profunda. Ella no podía permanecer impasible ante él. Ella no pudo hacerlo. De todos los ninjas de Konoha, ¿por qué ella tuvo que sentirse atraída por Uchiha Itachi? ¿Por qué no caer bajo el hechizo de uno de los innumerables primos Nara, con su inteligencia sobrenatural y aparente compostura? Pero no, Sakura la civil con sueños demasiado grandes para ella, Sakura con su cabello rosa caramelo y sus grandes ojos jade, Sakura debe haberse enamorado de un príncipe. Esa Sakura del pasado habría caído de rodillas ante él, habría llorado, gemido, rogado que le dijera que tenías razón. De todas las malas decisiones, tomaste la mejor. Tenías razón y no te culpo. Pero el de ahora nunca haría eso. Bajo el liderazgo de Tsunade, Sakura, la civil, se había hecho gradualmente a un lado para dar paso a Sakura, la Jounin, Sakura, la aprendiz del quinto, Sakura, la ninja de rango A. Ella levantó la cabeza y miró al único ojo de Itachi con sus ojos verdes. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Entonces Itachi apareció en la misma rama que ella, lo suficientemente lejos para que sus manos se tocaran si ambos se acercaban, y Sakura finalmente se permitió mirarlo. Itachi. 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 Había perdido peso. Sus mejillas se habían hundido. Su párpado estaba cerrado, oscureciendo el ojo que había sacrificado para detener a Obito. Itachi. Itachi. Sakura. Él también la miraba, con una intensidad casi inquietante oculta bajo su expresión imperturbable. Mikoto está bien.
Oh Dios, Mikoto. La hija de Uchiha Shisui, la niña ciega cuya vida ella había salvado, simplemente la había olvidado. ¿Cómo pudo haberlo hecho? Pero ella es mitad Uchiha, la epidemia no la habría alcanzado de todos modos. Sí. Su madre es Chayun, una civil de la tierra. Podría haber sido golpeada. Ella lo había olvidado. En el pánico de la guerra, la existencia de un bastardo Uchiha en algún lugar más allá de la frontera se le había escapado por completo. Pero Mikoto estaba bien, Itachi acababa de confirmarlo. Y a pesar de todo, ¿cómo no pude haber pensado en eso? Lo siento, le confesó a Itachi. Debí haberlo recordado. Yo, me alegro de que no le haya pasado nada, nunca quise lastimarla. Oh. Ella lo había olvidado. Se había olvidado de un niño. Por favor, créeme, pensó, fijando su mirada en la de Itachi. No quise matar a la única familia que te queda, lo prometo, confía en mí. Te creo. Ella no pudo contener su suspiro de alivio. La noche había caído por completo durante su breve intercambio. La luz de la luna a veces iluminaba el costado de un tronco o una rama rota. La mejilla derecha de Itachi y parte de su frente eran visibles, de un blanco alabastro en la oscuridad. Un soplo de viento vino a acariciar las copas de los árboles, alto, muy alto sobre sus cabezas. A su nivel, el viento dio paso a un aire pesado y frío. Un observador externo ni siquiera los habría notado. Eran solo dos frágiles figuras perdidas en el bosque silencioso. Sakura luchó. Ella realmente luchó, con todas sus fuerzas, con toda su voluntad, para mantener su silencio y su dignidad, para que el dique no se rompiera y siguiera conteniendo el torrente de emociones que sentía arremolinándose en su interior. Pero era simplemente demasiado. Ella quería, no, necesitaba, hablar de ello. No andar más con rodeos sin atreverse a afrontarlo de frente. Cuanto más pospusiera la fecha límite, más dolorosa sería la confesión. Ella respiró rápidamente y dijo mientras exhalaba. No quise hacer eso. Itachi no respondió. Él simplemente la miró fijamente otra vez. Sakura no tenía palabras para describir una mirada como esa, era como si hubiera tomado los adjetivos atento, concentrado y listo y hubiera tratado de transcribirlos sin abrir la boca. Sé lo que hicimos. Tsunade Shisou, Shizune Senpai, Yoi y los demás. Otros cuyos nombres permanecerían cuidadosamente ocultos por el bien de su vida social. Sé que estuvo mal. Qué monstruoso fue. Ojalá nunca lo hubiera hecho, pero las otras opciones eran aún peores, continuó Itachi. Sakura parpadeó, sorprendida de escuchar sus pensamientos reflejados de esa manera por el hombre frente a ella. Sí, ella lo aprobó. Entiendo. Ah. Por supuesto. Si alguien en el mundo fuera de su pequeño grupo de médicos podía entender, ese era él, obviamente. Estas no eran palabras vacías. Había habido niños en el clan Uchiha, mujeres embarazadas, bebés que habían sido encontrados estrangulados y cuyos pequeños cuerpos habían sido retirados antes de que Uchiha Sasuke pudiera verlos. Esa no fue una buena elección, continuó cuando pasaron varios segundos. Pero cualquier otra decisión habría tenido consecuencias intolerables. Konoha no lo aceptará, confesó la Kunoichi. Los Jounins lo entenderán, y también los miembros de los clanes más poderosos, pero nuestros clientes, tendrán miedo. Siempre supieron que éramos peligrosos, pero pensaban que el Daimyo nos controlaba. Como un amo que le pone un bozal a su perro. La idea era ridícula. El propio Daimi nunca habría tenido la audacia de afirmar que controlaba Konoha, pero si eso tranquilizaba a los clientes, la aldea estaba dispuesta a dejarles tener sus ilusiones. Sakura continuó su razonamiento. Es una verdad demasiado incómoda, incluso para los ninjas. Entonces Tsunade Shisou decidió asumir toda la culpa. Ella piensa que si se exilia y deja espacio para Naruto, la epidemia se asociará con ella y no con la aldea, pero todos los supervivientes la perseguirán. Ella es una Sannin pero ni siquiera ella puede estar en guardia todo el tiempo. Ella necesita un lugar donde no la encuentren. Un lugar cuyos habitantes no la rechazarán. Itachi todavía no se movió. Esa es tu misión, ¿no? Tienes que encontrar este lugar. Los Senju vivían en el norte del país antes de fundar la aldea. Quieres encontrar a aquellos que no se unieron a Konoha cuando fue fundada. Hay un templo, admitió en voz baja. Tsunade Ime me dijo que una de sus primas fue allí cuando aún era una niña. Los Senju que viven allí ya no llevan ese nombre, pero es posible que acepten su llegada. Para que Tsunade, la princesa Senju, pudiera vivir lejos de la aldea oculta por la que lo había dado todo. ¿Nunca te molestó? Ella preguntó de repente. Si su plan original hubiera seguido adelante, nadie habría sabido la verdad. La gente que salvaste de una guerra civil habría escupido en tu cuerpo.
¿Alguna vez has querido que todo el mundo lo sepa? Quizás no todos, se corrigió, pero tus profesores o tus antiguos compañeros de equipo. Estos deseos eran egoístas. Mi clan fue responsable de demasiados acontecimientos dolorosos en la historia de la aldea. Era justo que uno de nosotros pagara. Sakura sabía que él acababa de evitar la pregunta. Itachi sabía que ella sabía. Qué gracioso, dijo la joven. Naciste entre los shinobi, pero tienes el honor de un samurái. Sakura. Detener. Si quieres decirme que no es así, que no mereces que te elogien, para. Itachi cerró la boca. Porque te lo mereces, Itachi. Mírame, no hay nadie que lo merezca más que tú, ni siquiera Naruto. Lo que hiciste fue horrible, pero tenía que hacerse. Hacer una mala acción no te hace una mala persona, solo significa que tuviste la fuerza para actuar aunque sabías que tu vida sería destruida después de eso. Itachi, mírame, tenías razón en hacer lo que hiciste. Sasuke tomó sus propias decisiones, pero no es tu culpa. ¿De dónde surgió esa necesidad urgente de hacerle comprender lo que todos, excepto él, habrían comprendido? ¿Que él era una víctima y no un perpetrador? Ella no tenía idea. Inexplicablemente, de repente le pareció esencial admitir esta verdad básica. Tenía que dejar de culparse. No podías llorar toda la vida, no si querías vivir feliz, y por los dioses, Sakura quería desesperadamente que este hombre finalmente conociera la felicidad. Si no es mi culpa, entonces tampoco es tuya. No, no lo es. No es lo mismo, casi dijo. Excepto que así es. La escala era diferente, en el momento de la masacre había unos 60 Uchiha como máximo, pero el principio seguía siendo el mismo. Personas inocentes sacrificadas por el bien de otras personas inocentes. Niños asesinados por otros niños. La gente murió para asegurarse de que otras personas no se convirtieran en marionetas de un loco. Un loco, se dio cuenta. Uchiha Madara. Digamos que es culpa de Madara. Tu clan, la epidemia, si no somos nosotros entonces es su culpa. Itachi la miró fijamente, con una chispa de sorpresa en sus ojos oscuros, como si nunca hubiera pensado en echarle la culpa a otro cuando podía soportarlo. No es mala idea, admitió finalmente. Puedo aceptarlo. Es culpa de Madara. Sin él, nada de esto habría sucedido. Intercambiaron una mirada. Es culpa de Madara. Porque si fuera su culpa entonces podrían ser libres. Ellos nunca serían inocentes, ¿qué eran los shinobi? Pero podían mirarse al espejo y ver a Jounin de Konoha, con protectores de frente y chaquetas de uniforme sobre sus hombros, no monstruos. Y quizás incluso. Sakura extendió una mano enguantada. Itachi levantó el suyo, su piel pálida apenas visible en la oscuridad, y lo tomó. Me voy esta noche, dijo acercándose, un paso, 2 pasos, acortando la distancia entre ellos. ¿Cuándo volverás? No sé. En 3 semanas, quizá 4, no hay nada seguro. Pero volverás, dijo ella, apretándole la mano. Se inclinó hacia ella, lentamente, hasta que sus frentes se tocaron y la niebla de sus alientos se mezcló. Te lo prometo.